Bienvenidos chicos a un programa más de su podcast de cómics, Devorando Cómics, su podcast chileno de cómics para el mundo. Aquí estamos con Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y como los que están en YouTube podrán ver, no estaba Vicente, está mi hermano Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Di podcast y cómics otra vez. ¿Por qué? Porque fue como entramos a este podcast de cómics, Devorando Cómics, el podcast de los cómics de Chile y cómics. Y eso. Cómics, sí. Para que quede claro. Bienvenido a mi Por programa. si hay algún bot buscando la palabra cómics por ahí dando vuelta. Y mi nombre es Rodrigo. Este es un capítulo muy especial desde una perspectiva muy extraña, muy enferma mía. Vamos a hablar de la Guerra de las Armaduras, un cómic clásico de Iron Man. De ahí vamos a hablar más de todas nuestras impresiones. Y por adelantado les quiero decir que normalmente para los cómics 100% pijameo, cuando no puede estar alguno de los fijos, invitamos a Badilla, porque él es pijamero. A Badilla le gusta el cómic de pijama, de superhéroes, neto, y toda la cuestión. Y esta es la primera vez que invitamos a Francisco, básicamente para ver qué pasa. Para ver qué pasa. Ya no hizo una mini advertencia por WhatsApp, así como, miren, yo voy siempre y cuando me permitan ser crítico con el cómic. Y yo dije, bueno, esa es la idea. Ya, esa es la idea. Así que bajar el porque ritmo. también, como bien, de hecho lo conversé. De hecho, se lo pregunté directamente a Fernando, porque ya que tú fuiste sincero con tu postura, yo le dije a Fernando, y Fernando dijo, si esto es para compartir opiniones. Así que vamos nomás. Y espero que el experimento resulte. Qué bien, como los valientes. Pero bueno, antes de cualquier cosa, sí, pues obvio, si no vamos a morir peleando, ¿para qué levantar los brazos? Pero antes, como siempre, como toda la semana, vamos a hablar de las noticias comiqueras de esta semana. Estimado Fernando, noticias comiqueras. Bueno, la primera, ya saben, esta semana se estrena la esperada película de Batman de Matt Reeves. Así que está todo el mundo comiquero, ñoño, batifanático esperando esta película. Así que yo voy el domingo, no contaré detalles, pero Ya. hay que verla, ya. Ojo, yo tengo algo que contar, porque Francisco también lo escuchó. Fílmico Cristian Briones está haciendo unos especiales sobre The Batman, encargados por la productora, la que trae The Batman a Chile. Ah, maravilloso. Y él dio un dato que no es menor, como un dato para que ustedes sepan más o menos qué se espera de la película. Cuando se les permite las funciones de prensa a los críticos y a la gente invitada para que hable de la película en su momento, se les da un embargo. O sea, usted no puede hablar de la película hasta tantos días después de verla. En el caso de Suicide Squad, el embargo duró un día después de que se estrenó. O sea, ellos lo vieron un martes, se estrenó el jueves y no podían hablar de la película hasta el sábado, creo, una cosa así. Porque Suicide Squad era mala. Y se sabía que era mala, y se sabía que venía con falla y toda la cuestión. No hay embargo de Batman. O sea, la van a ver, listo, pueden hablar de la película, fin. ¿Por qué? Según Briones, es porque le tienen fe a la película, porque las críticas vienen muy buenas. Entonces no hay por qué reservar los comentarios. Denle nomás, véanla y denle, porque así va a haber hype y la gente va a ir a verla. Está interesante como dato. Me gustó ese dato que dio Briones. Lo dio el capítulo con Amaikai. Para los que no sepan, el canal de Fílmico TV está en YouTube. Han tenido una entrevista con Amaikai Noel Pam hablando de Batman. Y una con Francisco Ortega también hablando de Batman. Están bien entretenidas. No son tan densos como nosotros para el cómic. Son más entretenidos. Por eso mismo están más divertidos. Eso es lo que tengo que decir. No sé, ¿comentario, Francisco? ¿Por qué tanta expectativa con esta película? Porque le cambian el tono y el ritmo bueno, primero, como bien dijo ayer Cristian Briones, contó un poco la historia de la película. Originalmente iba a ser la película de Ben Affleck. Y entonces vino la crisis de Ben Affleck, que Ben Affleck se separa ¿No por era alcoholismo Batman v directamente. No. Esta va a ser la película de Ben Affleck de Batman. De hecho, se supone que el script ya lo había hecho Ben Affleck. El guión original, el borrador del guión original ya estaba hecho. La historia que se iba a contar ya estaba definida por Ben Affleck. Ben Affleck dirigía, producía y guionizaba. ¿Ya? Esa era la primera. Y vino la crisis de Ben Affleck, tanto en su vida personal como profesional. Ben Affleck se separa de su ex señora, la Electra, ¿cómo que se llama? Se me olvidó el nombre de ella. Jennifer.
La Jennifer Garner. Se separa de ella. Se descubre que se separan por el problema de alcoholismo que tiene Ben Affleck. El problema de alcoholismo sale a la luz, que era un problema grave de él. Warner se decide desvincular a Ben Affleck, no oficialmente, o sea, no lo despiden, pero lo despidieron. O sea, se cortaron los trabajos con Ben Affleck. De ahí aparece el nuevo director, le pasan el script. Le pasan el script este que había hecho Ben Affleck, llega el nuevo director, que es el que dirige finalmente The Batman, y él dice, ¿sabes qué? No, esta cuestión no es para mí, no es lo que quiero hacer. Él junta a su guionista, hace un nuevo guión, lo presenta al estudio, el estudio dice buena, y sale Pattinson. Y ese fue una pequeña gran crisis comiquera, porque curiosamente salieron voces a favor y en contra del tiro, a diferencia de con Ben Affleck, que al principio fue pura voz en contra, después salieron voces a favor. Porque Brillitos tiene un par de muy buenas películas. ¿Cómo se llama esto? A partir de ese punto cambia el tono de lo que se iba a hacer. El director decide plantear una película diferente. Él ha mencionado a Ego como su base de inspiración de Batman, y Ego es un cómic que solamente conocemos los comiqueros, de Darwin Crook. No es un cómic conocido, popular, de hecho no es un éxito de ventas. Es de ese tipo de cómics que uno dice, mira, este es un cómic de Batman intenso. Es como Noche Oscura, Ciudad Oscura, o Noche Oscura, Caballero Oscura, dependiendo con la traducción. Que son cómics que los comiqueros conocemos, que el común de la gente no conoce, incluso los que son cercanos a Batman no conocen, que además es difícil de entrar porque tiene una serie de claves, códigos y otras cosas que influyen en el argumento. Entonces, el camino de esta película no ha sido fácil, y al parecer ha sido fructífero, porque al final de cuentas yo creo que se han tenido que enfrentar a tantas cuestiones que el director dijo, vamos a hacerla bien, porque la vamos a hacer bien a la fuerza, porque de verdad han tenido mucho en contra. Ya, entonces, partiendo por el fandom. Cuando estamos hablando de expectativas, estamos hablando de expectativas del mundo ñoño nomás, porque ayer, por ejemplo, la conversación que tenían con Francisco Ortega, lo comparaban con las películas anteriores, y claro, yo me acordaba, y el gran, quizás, lanzamiento de Batman que ha habido en la historia del cine ha sido la del 89, que ahí sí se generó, por supuesto, cuando hablamos de generar expectativas, son las expectativas que generan las productoras inicialmente, no nace espontáneamente del público, pero generaron expectativas más allá de la audiencia comiquera, que era lo que necesitaban realmente. Era una expectativa como de todo el mundo que fuera al cine, o que pudiera llegar al cine. Entonces, como que permeó toda la sociedad, por así decirlo. Ahora yo no siento que esté esa clase de expectativa. O sea, hay carteles del estreno, como para toda película, que cuesta lo que cuesta esta película. Pero yo particularmente, y desde un poco más afuera, no lo veo tan como que todo el mundo esté esperando, sino que, insisto, el mundo comiquero el que tiene esta expectativa. Es que hay un segundo nivel que no existía, ponte tú, para Batman, la del 89 de Keaton y Barton, que es el fanático Marvel hate. El hate no existía en los términos que lo entendemos en la actualidad. Sí, claro. Y esta película, de entrada, esta película tiene mucho hate, y existe el supuesto bando marveliano de la gente que cree que las películas Marvel son como se tiene que hacer el cine, que es la crítica que han hecho Coppola, que ha hecho Coppola y el otro, el naricón italiano. Se me acaba de olvidar el nombre del director. Scorsese. Que los dos, cuando dicen que Marvel no hace cine, no se refieren tanto a las películas en sí, sino a la metodología de producción y a esto invadir el mercado de cine. ¿Ya? Entonces eso hace que exista sí una expectativa en contra. Hay fanáticos, camiseteros de Marvel, de las películas, ojo, en realidad son de las películas de Marvel. Hay que ser súper sincero. ¿Ya? Hay fanáticos de las películas de Marvel que quiere que le vaya mal a la película de Batman porque son fanáticos de Marvel, y Batman y DC no hacen las películas como las hace Marvel. Básicamente eso. ¿Ya? Entonces hay un segundo nivel de expectativa en contra. Y claro, para el fanático DC, y acá en Chile somos DCita, la verdad, la esperanza que la película de Batman sea buena es grande. ¿Por qué? Porque siempre queréis que le vaya bien a Batman. Si es Batman, ¿para qué estamos con cosas? ¿Cachai? Y chuta, o sea,
si el director dice que Ego es la inspiración y la película es buena, tú cachai que las tiendas del ramo, o sea, las comiquerías que conocemos, van a sacar todos los egos que tienen guardados en las bodegas y los van a poner encima. ¿Ya? Entonces, sí es un evento comiquero, concuerdo contigo en que no es un evento como los antiguos, pero salvo las Vengadores de Marvel, ¿cuáles han sido así? O sea, después de Iron Man y Capitán América y las Vengadores de Marvel, no han habido películas realmente que trasciendan a un público extra comiquero, creo yo. No han invadido la sociedad. A mí se me dio la sensación que en su momento el de la Capitana Marvel generó expectativa, que los mató de la propia película, pero sí siento que Así de Marvel ha llegado en estos últimos tiempos ha permeado más el resto del mundo no comiquero. Es que es el medio del asunto, o sea... Y Superman y Batman quizás también tuvo harto nivel de expectativa. También. Por año. Porque eran Superman y Batman y era inevitable. Sí, eran los dos. Era inevitable. Fernando, opinen. Mira, yo creo que lo que genera ruido es nuevamente reiniciar a Batman, que es la cosa que más incomoda. Pero si lo ven por el lado amable, vamos a tener más Batman que la mierda de 2 años que siguen. N Batman vamos a tener. 3 Batman. Una película de Batichica. Viene la película de Flash. Ahí vienen 2 Batman. Dale. Después viene la película de Batichica. Batman de nuevo. Con uno. Con Michael Keaton. Que son diferentes, ojo. Ojo, sí. A la pregunta de Francisco. Los Batman que está diciendo Fernando son diferentes. Sí, son diferentes. Son diferentes versiones. Son diferentes. Porque claro. en Flash... En Flash la inspiración supuestamente es Flashpoint y va a tener 2 Batman diferentes. ¿Cuáles son los confirmados o no están confirmados? O sea, es Affleck y Keaton. Y de hecho ahora ahora confirmaron que va a estar Wonder Woman, va a estar Aquaman también en la película y probablemente otro cameo. O sea, suma y sigue. Y en la de Batichica está Keaton, porque va a ser en el universo de Keaton. Así es. De hecho, ese giro está bien interesante. Al parecer van a poner a que Batichica viene siendo la nueva generación de superhéroes de Gótica, con un Batman ya decadente físicamente. ¿Ya? Un Batman que ya físicamente no se la puede y por lo tanto necesita una nueva generación de ayudantes. Y ahí entra Batichica. Entonces va a haber una idea más paternalista, más de herencia, más fantasma que camina, creo yo. Claro, y lo más simpático de todo es que el doble el doble de todos los actores que han hecho Batman, desde Ben Affleck hasta de Michael Keaton, es todo el mismo compadre. Él mismo ha hecho el doble de las películas con Ben Affleck, lo hizo para Pattinson y lo está haciendo para Keaton. El mismo doble de acción. Siempre va a haber el mismo si alguien sabe de Batman. Si alguien sabe usar la capa, es ese tipo. Sí. Ese tipo. Mira, yo creo que está bien reiniciar, pero yo creo que porque según el argumento que se ha comentado, Ben Affleck se despide con Flashpoint, con la película de Flash, se despide. No sé si será un momento heroico, se muere el weón, no tengo idea. Pero el tema es que cierra su etapa como Batman ahí. Ya no volverá a ponerse la capa, no volverá a luchar contra el crimen ni nada. Hay que darle una oportunidad a Pattinson, porque Pattinson, y por mucho que todavía lo marque hasta cuando jubile el haber hecho el vampiro brillante, el tipo no es mal actor. No es mal actor. Le ha costado a él sacarse ese estigma del actor popero, del buen de niño bonito. Claro, entonces le ha costado sacárselo y ya ha estado en N directores importantes. O sea, imagínate la película del Faro. O sea, el compadre no ha hecho películas malas. O sea, se ha preocupado de trabajar con directores que le pueden sacar provecho al weón. Y a pesar de todos los problemas o roces que haya tenido con Matt Reeves durante la producción de la película,
están comprometidos con sacar un producto bueno. O sea, si esto funciona, esto da para trilogía segura. Sí. Para allá va la cosa. O sea, Y lo otro que también marca una cosa que intentó Marvel, que es en el cine, cambiar el tono de la película, que lo intentaron con The New Mutants y fracasaron brutalmente. ¿Por qué? Porque esta película en teoría tiene tintes de terror. De hecho, la pregunta que se hacían ayer en Briones, y en realidad es una pregunta muy válida, es si van a haber chistes. Porque no parece que esta película fuera a tener bromas de algún tipo. Y ahí viene el gran tema, que hay también... Bueno, ahí es donde Warner siempre ha corrido riesgo, que es jugar con el tono de las películas. ¿Ya? La gente está en este momento estamos muy acostumbrados a que si es superhéroe tiene que haber bromas, tiene que haber chistes, tiene que ser divertida. Y si te hace una película serie que no es divertida, la vamos a ver, no sé. Si está, No sé. si está No Alfred, sé. debiera haber alguna broma, ¿no? ¿Alguna ironía? Alguna sí, ironía. debiera haber algo ahí para suavizar un poco, ser el punto de contrapuesto para el tono de la película. O sea, Alfred siempre ha sido así. O sea, siempre ha tenido esa ironía británica como para descolocar un poco a Bruce Wayne, pero también para hacerlo cercano, ser como... O sea, Alfred nos representa a nosotros finalmente. ¿Sí? Porque como... Sí. Es el lector lúcido. Justamente. El lector lúcido. El lector que dice, pero a ver, usted caballero, se da cuenta que está usando panty medias fuera de la casa, ¿cierto? Y los calzoncillos por fuera. ¿Sí? Ah, bueno, está bien con eso, siga. ¿Cachai? El lector lúcido, Alfred. Por eso es que las ironías de Alfred siempre son tan divertidas, porque es alguien que está leyendo y que dice, igual esto es raro, básicamente. ¿Cuál es su película de Batman pero eso, favorita? por eso son tantas las perspectivas. Descontando las animadas, la mía es Batman Returns. ¿Y tú, Fernando? Sí. A mí me gusta, no, yo creo que con The Dark Knight Rises. Y después de Batman Returns. Pero favorita, no la mejor, porque no, yo opino que es la mejor. Para mí la favorita mía es esa. Dark Knight Rises Ya. y después Batman Returns. Ya. Porque es todo lo que... o sea, de la música, el tono que le da Tim Burton, la relación de todos los personajes, porque ahí lo muestra todo con el lado de tengo que ocultarme con una máscara para mostrar a alguien que no soy y todo lo demás, que llega a ser hasta romántica la wea. Sí. Por eso, esas dos películas. ¿Y tú, Francisco? Brick, ¿Cuál es Brick? de Ryan Johnson, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. Es ¿Ya? una desaparición que ocurre en un colegio, una secundaria gringa, y Joseph Gordon-Levitt es Batman todo el rato. Tiene que hacer una investigación, el compadre no tiene amigos dentro del liceo, y empieza a descubrir toda una red de narcotráfico que hay al interior del liceo. Mi problema con las películas de Batman es que siempre son James Bond con capa. Y nunca detective. La base... Pero justamente ahora que lo menciona Francisco, es una de las cosas que quieren a sumar a esta película de Batman, es el lado detectivesco que no se había visto en las películas anteriores, porque todas las demás eran muy heroicas. Pero acá se quiere enfocar un poco el caso más policial, más investigativo. Si mi opinión es que Batman Returns... mi opinión es que Batman Returns era como tomar la serie de los 70, elementos de la serie de los 70 icónicos, y hacerlo en serio. ¿Ya? Esa es mi opinión. Y por lo tanto era un Batman comiquero, pop. Porque finalmente, por mucho que sea Tim Burton y tenga este estilo medio gótico, habían elementos comiqueros cartoon. ¿Ya? Las figuras del fondo, la adornación de Navidad, los adornos, la decoración, no adornación, la decoración de Navidad que había en los fondos. El adornamiento de Navidad. El adornamiento, claro. Todo eso era muy cartoon. Era muy dibujo animado de los 60, 70 pop. ¿Ya? Esa es mi opinión. Con Nolan tenemos un Batman mucho más serio. Pero sigue siendo superheroico. Por fin tenemos un Batman que se mueve bien. Ya no es a cartón de todo. Y claro, con Batman vs Superman tenemos al Batman que por fin pelea, que se mueve ágilmente. Pero que es todo un mérito haberlo hecho. También.
Pero claro, el de Reeves, o sea, para empezar, supuestamente está inspirado post año 2. Es antes de año 3, pero post año 2. O sea, es un Batman que ya es Batman, que ya sabe más o menos cómo es, pero todavía está aprendiendo, pero es antes de los Robins. Esa es la postura del director. El director, cuando le preguntaron qué tipo de Batman es este. Es un Batman post año 2. Claro, que No debiera está ser empezando. es un Rebirth. Claro. A mí también No me está gusta empezando. Sabe ser Batman. la Batman Returns por producción. Recordemos que para Barton crearon una ciudad gótica, ya directamente, a diferencia de lo que se hizo con Nolan, que ciudad gótica es Nueva York, es mucho más simple trabajarlo así. Y Chicago. Perdón, Chicago, ¿cierto? Chicago. Hay un diseño de producción, no me puedo acordar en este momento el nombre del artista, se le dio a un artista ese trabajo, por ahí están... Sí. Y ese murió. Sí, pues murió, yo creo, hace más de una década. Murió. Poco después. Sí, poco después fue, ya no me acuerdo bien. Sí, voy a buscarlo. Yo me acuerdo que por acá llegaron los concepts, no me acuerdo en qué cómic está. Tú tenías eso, que por ahí están dentro en un... en algún Atom Force, anual, creo que es ¿sí? el... Atom Force, creo que el... Force puede ser el... Sí, Foots Antor, sí. Viejo Batman. Eso. Conceptos para la Batman de Burton, sí. Foots Antor, tal cual. Así es. Lo voy a buscar como Ledger Fidel. Y como película también es la más redondita. Pero le recomiendo a nuestro radio escucha, o internet escucha o público general que vean Brick. Y me van a entender lo que digo, que ese sujeto sin capa es Batman. Bueno, murió el 91. O sea, 2 años después de estrenar la película. Y el cómic fue publicado entre el 89 y el 90. Estamos hablando de... ¿Cuáles cómics eran? Pero bueno, es la etapa final de 5 de Batman. Yo tengo esa etapa y ahí, claro, está el dossier. El dossier con... Creo que venía en una leyenda del caballero... Venía en la leyenda del caballero y también en el número 70 o 71 de Batman, de la edición regular de Batman de 5. Y tenemos las dos. Así que eso, bueno, por eso es que hay tanta expectativa sobre la película. Porque, además que es curioso porque yo me acuerdo que tú y yo, Francisco, una vez conversamos que una de las cosas que nos cansaba de Spider-Man era la cantidad de reboots que tenía. Que como que eran innecesarios tantos reboots, que la cosa era, sígueme contando la historia, no es necesario que me lo rebotees cada 5 minutos. Para nosotros. En cambio en Batman en cambio en Batman te lo han hecho varias veces y igual se ve bien. Igual funciona. Yo tengo que decir que estoy un poquito aburrido de la escena del callejón. Tanto en los cómics como en las películas, tengo que decir. Ya cada ángulo, yo creo que esto es más que repetición de goles de un clásico. Están todos los ángulos posibles de esta escena de las perlas cayendo. Bueno, pero a ver, si bien te entiendo, no te acompaño. Creo que igual es importante cuando estamos hablando de Batman resaltar ese punto. A mí me sobra pero Joker. Entiendo por qué lo dices, porque sí. Para mí mi punto negro de la película Joker es justamente el asesinato de los padres de Wayne. Ya. A mí me sobra en el relato de la película. Ya. Pero es que sigue siendo el Joker, po. Y nace por Batman. Entiendo que como estás centrado en Joker, tú decís no es necesario que te la cuentes, pero podría haber pasado por atrás, podría haber sido una nota en el diario, podría haber sido muchas otras cosas. Y al ponerte la escena ahí de frente nuevamente como un intercalado, creo que casi es como una herencia de la antigua tradición del cómic de pensar que tenéis lectores que están metiéndose por primera vez en este número que estáis leyendo. Ya. Fernando, ¿hay otra noticia? Sí. Fernández. Zumbando. Me llamo Zumbando. Bueno, la noticia que tengo que decir es una noticia triste para el ambiente comiquero nacional, ya que Claudio Romero, más conocido en el mundo artístico comiquero clásico desde los años 80, mediados, como Carto, nos dejó el día de ayer. Para quienes leyeron alguna vez revistas como Trauco o tuvieron algún cuaderno universitario
Esos Austral. clásicos cuadernos universitarios. O esos personajes como Kiki Bananas, que habrán visto en alguna oportunidad hace muchos años. Se nos ha ido de este plano. Nos ha dejado un talento a una edad, o sea, un tipo bastante joven, 58 años creo que era la edad que tenía. Sí. Fue muy querido por el mundo comiquero, admirado por su estilo, por su postura en un momento tan importante y tan álgido de nuestro país. Podríamos decir contracultural, ¿o no? Sí. Si lo vemos en ese sentido, yo que soy más ignorante, pensando que estábamos en un momento crudo de nuestro país y a través del arte mostrar el descontento, mostrar la crítica, para lo que también el arte sirve, no solamente para vender, sino para también manifestar una situación que está pasando en la sociedad, un reflejo de ella. Yo no lo conocí, yo sé por otros contactos que me estaban comentando ayer y hoy día, que no solamente estaba en muchas de las ferias que se daban en el ambiente nacional donde participaba, sino que era una persona muy amable, muy cercana. Era un tipo que no tenía esa postura mucho del artista que desea tantas veces en nuestra ambiente nacional, donde el ego pesa más que la persona. Y el arte está, estuvo en sus redes sociales participando hasta sus últimos momentos, compartiendo su trabajo. Para quien no lo conozca, por favor, revise sus redes sociales, están ahí. Revise el trabajo de Carto, porque marcó una época para todos los que tenemos sobre 40 años. Aportó, sumó al noveno arte nacional, a pesar de que nuestro medio está en un momento tan complicadito. Y una pena, un respeto y la condolencia a la familia y sus cercanos al respecto. O sea, Dale. Ya, pasa que Carto, de verdad, dentro del ambiente comiquero tradicional de finales de los 80 y de los 90, es un enorme nombre. Es un tipo que curiosamente les demostró a los demás que se podía trabajar y vivir del dibujo y del cómic. Los cuadernos eran los Colón, les pido disculpas a todos, me equivoqué porque he dicho otra marca, eran los cuadernos Colón. Y él demostró varias cosas. Uno, que se podía hacer cómic. Dos, que se podía vivir de eso. Tres, que no había que encerrarse, porque el tipo hizo dibujo publicitario como mucho buen comiquero. Trabajaba además en la industria publicitaria, que es un gran refugio para el artista en Chile. Y bueno, según lo que estuve leyendo, él murió en su casa y de hecho se fue en el sueño. Al parecer él estaba enfermo, no se indica ninguna publicación que yo he visto que tenía, como enfermedad me refiero yo. Pero sí, la última foto estaba un poquito más demacrado. Y murió en la casa de su familia durmiendo. Así que no fue, en ese sentido no fue melodramático. Y es una gran pérdida. Si ustedes van a Tinta Nacional, el canal de YouTube de Tinta Nacional en el que trabajamos Chinsen y yo, si bien no entrevistamos a Carto sale mencionado en prácticamente todas las entrevistas que hicimos de autores de los 90. Nosotros tenemos un set de entrevistas ahí y él sale mencionado siempre porque de verdad era un hito en el ambiente comiquero. Francisco. No, más que nada para dar un poco de contexto, sobre todo a quienes nos estén escuchando y no son de acá, para decirles que, bueno, el Carto desarrolló su trabajo en los 80, fin de los 80 y el 90, y cuando estamos hablando de desarrollar el trabajo de cómic en Chile en los 80, es decir que el cómic como industria o intento de publicación no existía. Lo que existía era principalmente el fanzine o el desarrollo de la contracultura a través de las publicaciones. Lo que en su momento se llamó cómics, que así dicho no suena a nada, pero escrito era con X al final, que es el que refleja
al cómic de contracultura, que lo que se dedicaba no era a hacer necesariamente un manifiesto político duro y plano, sino que sus historias giraban y estaban afectadas por la situación política y social que se vivía en el momento. Es decir, los malos, por ejemplo, eran muchas veces las fuerzas del orden público. Ya era el principal mal contra el que iba a luchar cualquier personaje que estaba ahí, o que el principal obstáculo con el que se iba a desarrollar una historia, porque podían haber historias de superhéroes, como podían haber muchas veces historias de personajes que no representaran ningún canon heroico tradicional, no sé, o el rockero, incluso el vago por ahí que andaba en la calle. Que tampoco eran tan héroes. Eran Claro. personas medianamente normales haciendo cosas extraordinarias. Claro, antihéroes que muchas veces ni siquiera estaban haciendo nada bueno tampoco. Y que se publicaban acá en historias compiladas muy influenciadas, como en algún momento hablamos, por la Simo, como la Heavy Metal y todas estas revistas que llegaban de fuera, que eran compilaciones de cómics. Ellos también juntaban su historia y publicaban la revista Trauco, la revista Matucana, que eran revistas en blanco y negro, con tapa color, que tenían distribución bastante reducida, como podía serlo nomás, y que por lo mismo quedaban un poquito bajo el radar quizás de la autoridad censora, porque estamos hablando de época en que había directamente censura en las publicaciones en Chile. Y época en que más de algún editor de algún medio se tuvo que ir preso en su momento por haber publicado algo contra el régimen. Así que de ahí viene Carto. Y como decían también, él fue un muy buen representante de la gráfica publicitaria de la época, donde estamos hablando de un estilo que era un estilo de colores vivos llamado el estilo Memphis, que es muy heredero del pop art, pero retomado en los 80 con un código distinto, con unos colores con degradación y mucho uso de la línea negra, y muy visualmente llamativo, y por eso también en su momento se ocuparon como tapa de cuadernos por los cuadernos Colón. Uh-huh. Bueno, nada, lamentamos la muerte de Carto. Realmente esto es como el inicio del cierre de una época del cómic nacional. Si de verdad para Chile, sí, como bien dice Francisco, el extranjero no lo sabrá, los chicos jóvenes no lo saben, pero el cómic en los finales de los 80 y en los 90 en Chile era bien importante, al menos el fanzine. Creo que también lo comentamos algún instante acá en este canal. El fanzine era parte de la vida de un adolescente, posadolescente en Chile. Y bueno, Carto fue parte de esta época, y efectivamente yo creo que publicar en esa época ya era contracultura. Aunque no publicaras política directamente, el simple hecho de publicar ya era llevarle la contra a lo establecido. Porque si bien ya habíamos dejado a Pinochet en los 90, pensar que Pinochet se le habíamos dado la vuelta no era así. Seguíamos siendo un país ultra conservador, muy reprimido. Todavía Pinochet estaba vigente. Recordemos, para los que no sepan, que después de que Pinochet deja el poder como presidente de la República, porque en términos técnicos lo era, siguió siendo comandante en jefe de la Fuerza Armada unos años, y después senador vitalicio hasta que se murió el caballero, porque era vitalicio. Así que no fue tan fácil. Pero nada, eso, es lamentable la muerte de Carto. Me da algo de consuelo saber que el hombre murió acompañado de su familia en un momento de semipaz. Al parecer, como digo, estaba enfermo, no sé de qué, porque no se publica. Ok, chicos, entonces vamos a empezar a hablar del cómic que sostiene en este momento nuestro querido Fernando, que en el cómic, en la compilación que él tiene, se le llamó Las Guerras de Starks. También es llamada La Guerra de las Armaduras. ¿Por qué? Porque lo dice en algún momento dentro de la historia, que es como, lo dijo, sí, literal. O la Guerra de Latas. Preliminarmente, claro, la Guerra de Latas también, porque lo traducen como latas en España. Preliminarmente quiero hacer una declaración, esta es muy mía, no sé si me van a acompañar en esa declaración los dos, pero oye, la cuestión larga y no paraba nunca. Podrías dejar eso para las conclusiones. Sí, De hecho, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué estamos? ¿Por qué esta historia? Mira, Sí. yo Fernando, la culpa es mía. Es que en ok, realidad, conversando con Rodrigo en la semana, yo le propuse dos cosas. O
leer la miniserie de Gambito, esa con dibujos de Lee Wicks y Howard Mackie en los guiones, que son 5 números o 4 números, que es la historia de cómo él se vincula con los ladrones, con Nueva Orleans. No sé si lo leíste alguna vez, Francisco. No. Es el que salía en Beat, era el Gambito de Beat. Justamente, el Gambito ese. de Beat. Ya, entonces sí. Pero yo lo olvidé. Esa era la propuesta, o la guerra de las armaduras, que es la que comentaremos hoy. Esas eran las dos propuestas. Marvel. ¿Inspiración sincrónica? No, porque la tiré por tirarla, no, pues dije, ya la guerra de las armaduras, démosle. Total eran 8 números. Claro, yo no lo había leído. 8 números, yo leí mucho más, pero bueno. No, es que, o sea, el arco principal son 8 números, pero hay un contexto de mierda que es largo. Bueno, yo no lo... A ver, ¿por qué dije que bueno? Primero porque hasta ahora Fernando nos había recomendado casi todos los títulos que hemos hablado los últimos 2-3 meses, más o menos. Fernando es el que lo ha recomendado y hemos tenido muy buenas recomendaciones. O sea, de hecho, leímos Chase, Invincible, que lo teníamos pendiente hacía rato. Entonces eran súper buenas recomendaciones y yo dije, voto a favor de Fernando. Yo no había leído esta historia. Me arrepentí. No había fallado hasta ahora. Con el título. Hasta ahora. Hasta ahora. A ver, fuera de broma, fuera de cualquier broma. Vamos a empezar a hablar de un título 100% comiquero. Esto son pijama, es pijameo. Como bien dije en su momento, normalmente cuando hacemos pijameo y no puede estar Vicente o Fernando, invitamos a nuestro querido Cristian Badilla. Y esta vez quise experimentar invitando a mi hermano Francisco, porque Francisco tiene, como ya saben, los que siguen el podcast de forma regular, tiene una perspectiva del cómic diferente a la de nuestra, porque él no lee regularmente pijamas, ¿ya? O no tanto como lo leo yo, como lo leo Fernando o como lo lee Vicente. Ya, La Guerra de la Armadura en específico es un cómic de Iron Man, ¡oh, qué sorpresa!, que fue publicado en 1987. Estoy buscando la fecha exacta que se me fue. Déjenme buscarla de nuevo. Que básicamente desde diciembre de 1987 hasta el 88. Ya, fue una cosa larga. Vamos a hablar un poco de las inspiraciones gráficas del cómic y también de la inspiración argumental. A ver, antes de entrar como en el argumento en sí mismo, me gustaría hacer un planteamiento y que lo desarrollemos. Estamos hablando del Tony Stark de los cómics. Este es el Tony Stark de los cómics más duro, es la esencia de Tony Stark, que se parece re poco al Tony Stark de las películas. Si usted es amante de las películas Marvel y dice, un cómic Marvel que yo quiero leer porque es de Iron Man y me gusta Iron Man en los cómics, me gusta Iron Man en las películas Marvel, se hallará una pequeña gran sorpresa. Robert Downey Jr. es infinitamente más simpático que Tony Stark en los cómics. Tony Stark de los cómics es un personaje no odioso, pero no es especialmente simpático. Es un multimillonario que tiene un cargo de conciencia. Y aquí viene un gran tema que yo creo que es uno de los elementos que en los cómics ha marcado mucho a Tony Stark y que lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero que en las películas es muy diferente. Tony Stark es un tipo que regularmente traiciona a sus amigos. Les miente, les engaña, no les dice la verdad, oculta mucha cosa, es muy llevado a sus ideas en el sentido que si él dice esto es lo que hay que hacer, vamos para allá, que es lo que explica mucho después Civil War. O sea, dentro de la temática y contexto regular de Marvel, que los dos facciones de Civil War hayan sido llevadas adelante por Iron Man y la otra por Capitán América, tiene muchísimo sentido. Con todos los reparos que yo tengo con esa historia, el haber escogido a estos dos líderes de facciones tiene mucho sentido. Que de hecho en esta, no sé si macro saga, en esta saga se nota mucho y está representado también el tema. A ver, no sé, opiniones. Fernando, ¿qué opinas tú de lo que yo dije? Mira, vamos a ir un poquitito a esta historia, ¿ya? Aquí hay una dupla importante que trabajó durante muchos números para ir fabricando la psique de un Iron Man más maduro, o sea, un Tony Stark, que David Michelin junto con
este otro personaje que es Bob Layton, que trabajó tanto como dibujante, como guionista y como entintador y finiquitador de dibujos, porque a veces hacía el boceteo y lo intentaba otro. Ellos fueron responsables de la famosa historia del demonio en la botella de Tony Stark, donde ahí ya estamos viendo la caída de Tony Stark en muchos sentidos, en el sentido de que su empresa y su persona se van a la mierda porque era Stark International, y que esa caída fuerte lo hace levantarse para, con lo poco y nada que le queda después de todo ese proceso de reconocer que un alcohólico que necesita ayuda, que no se las puede todas, que es un ser humano frágil, que no puede ocultar todo con su armadura, sus competencias con empresas como Roxxon o como el enemigo fijo que es responsable mucho de lo que sucede en esta historia que vamos a ver, que es Justin Hammer, a quien ustedes podrían haber visto en, creo que fue Iron Man 3, si no recuerdo, o Iron Man 2, donde aparece Látigo. Whiplash es la tercera, ¿cierto? ¿De Iron Man? Sí, Whiplash es no, o la segunda. La segunda parece. Bueno, ahí aparece Justin Hammer ahí. Sí, porque la tercera es con el mandarín. Sí. Bueno, el demonio en la botella es antes que esto, ¿cierto? Sí, el demonio en la botella es del número 125 o 26 por ahí de Iron. De ahí viene la caída de Tony Stark y pierde la empresa. Justamente, pierde Stark Internacional y se tiene que rearmar de nuevo y después de muchos números crea o refunda Stark Empresas o Stark Enterprise. Enterprise. No, ¿cómo es? Stark Enterprises. Enterprises. Pero porque él de a poquitito vuelve de abajo, o sea, empieza a comprar empresas pequeñas para irse asociando y ir armando de nuevo un conglomerado, porque perdió todo después. Perdió todo justamente debido al alcohol, por saco wea. La guerra de la armadura es que esta historia parte en el 225 de Iron Man. O sea, sí. 100 números después. Claro, pero hay todo un antecedente anterior, porque hay, para ir ahondando. Acá estamos en una etapa de un personaje maduro, en el sentido de que tenemos espionaje industrial. Estamos viendo mucho esto de comprar acciones, comprar empresas, robar informes, proyectos, etcétera. Esa es la jugada que hay en esta historia, y cómo Layton con Michelin van creando a este Iron Man, a este Tony Stark diferente. No es solamente el superhéroe, sino que un tipo preocupado de sus negocios. Y eso quizá es un hijo de la época, y por eso tal vez la historia no sea muy atractiva con los ojos de ahora. ¿Cachai? Sí. Porque, déjame dar una pequeña explicación al respecto, porque ya lo dijimos en una historia anterior, no me acuerdo en cuál fue. En los 80 en Estados Unidos específicamente, bueno, también en Chile, se pensaba que los corredores de bolsa era como la profesión del futuro, ¿ya? Si ustedes ven películas como The Big Short, ahí se explica más o menos cómo la evolución del corredor de bolsa desde los 70 hasta los 80, o si ven el logo de Wall Street también es lo mismo, les cuentan más o menos cómo es la historia, de cómo se transforman de tipos que simplemente hacían gestiones bursátiles, o sea, en la bolsa, a ser especuladores y a correr grandes riesgos metiendo mucha plata y todo el tema. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta historia tiene un tema con la compra de... O sea, con el robo de información, el espionaje industrial, ¿ya? ¿Por qué se mete una trama así en un cómics que finalmente es pan y otro lo gusten? Bueno, porque en esa época se hablaba mucho del tema. Se había estrenado Wall Street en el cine, como les digo, parte como de la cultura americana de Estados Unidos era, las bolsas vale, secretaria ejecutiva, más o menos lo mismo. Ya, Wall Street, la película, secretaria ejecutiva, son películas que rondan en el mismo área, que este tema de la bolsa, la compra-venta de empresas. Secretaria ejecutiva es una película con Melanie Griffith que ronda la comedia romántica, pero que la base es la compra de una empresa por otra. ¿Ya? Eso es. Entonces no estamos hablando de un argumento tan alejado del común de las personas y del lector de cómics, ya sea adolescente o posadolescente. Era un lenguaje que se iba a entender.
Claro, si lo lleváis a estas épocas, es como, ¿y por qué un superhéroe va a estar preocupado con un espionaje industrial? Es que no tiene mucho sentido algunas cosas que pasan. Bueno, es por eso, es porque la cultura norteamericana de ese instante tenía mucho de esto y se podía entender. Así que metieron esa parte del argumento. Perdona, Fernando. Sigue. No, sí, tranquilo. Acá no solamente mostrar personajes coloridos con sus diseños, porque acá hay unos diseños ridículos que dan Michael Jackson con Oye, Thriller. Oye, hay unos diseños de unos weones, los Raiders, de weas ridículos, pero si tú te transportáis para ese momento, claro, tienes que vender un cómic que no necesariamente era superventa porque ni exitoso. Iron Man no era exitoso, o sea, con Cueva la historia del demonio y la botella 100 números antes fue como un punto alto del título, pero después la historia era como no mediocres, pero tampoco eran la chicha y limonada. O sea, aquí había que mostrar hartos diseños de armaduras que fueran como atractivos, para que el lector dijera, puta, tiene una armadura, no tiene nariz, ahora la armadura ya no es rojo dorado, ahora la armadura es rojo blanco. Plata, ahora claro. Eso. Hay cositas que sí es importante que están en el cómic y que se reflejan en la película. Por ejemplo, el tema de la pantalla, de la máscara, eso se da en muchas viñetas del cómic, pero sí, como dices tú en un momento antes, que es larga la cuestión, sí, es larga. Y seguía. Porque es que lo que pasa es que tenemos un weón que me robaron mis diseños y quiero saber por qué lo robaron. Sí, bueno. ¿Quién robó mis diseños? ¿Por qué lo robaron? Déjame dar el argumento antes de entrar ahí, porque estamos en los preliminares. Primero estamos hablando un poquito de Tony Stark, de Iron Man. Sí, a ver, Francisco, primera acotación estética. Iron Man con hombreras. No, Tony Stark se parece a uno de los Hollow Knights. Esa fue mi primera aproximación a esto. O sea, a ver, estamos hablando de Tony Stark que tiene un corte, tiene el mullet, pero sin... en Chile llamado chocopandero. El chocobandero, que es corto en todos lados, menos en la parte de atrás. Pero lo dibujan como si tuviera el pelo engominado, con gel, y ondulado. ¿Por qué? Porque en esa época los hombres se hacían la permanente también. Sí, ¿qué película es? La película de... eso es Príncipe de Nueva York. Sí, Príncipe de Nueva York, pues el ridículo se hacían en la estrella cada rato. Sí. Entonces los hombres se encrespaban el pelo, se hacía la permanente en esa época. Y tenemos un Iron Man. La primera viñeta de Iron Man con hombrera es una decisión estética en una armadura de batalla. Explícamelo. No sé, a ver, tu primer enfrentamiento, la primera imagen, Francisco, ¿qué fue? Solamente como preliminar, vamos a entrar al argumento ahora, pero... Ya sabes que yo hace rato que no volví a leer un cómic de superhéroes de lo que para mí fue una época clásica, que fue 80 y 90. Y en un principio fue un refrescar un poco eso de la lectura de lo que a mí me parecía un buen dibujo en esa época. Yo creo que el dibujo del Doc... se me olvidó el apellido del compadre, estoy buscándolo ahora. Doc Bright, como firmaba de repente, o Mark Bright. Mark Bright. Sí, es que él firmaba como Doc porque sus iniciales son MD, Medical Doctor. Así es. Entonces, de hecho, hay algunos números después que aparece como firmado como Doc. Y me parece que el dibujo es bastante cumplidor. En algunos momentos bien dinámico, tiene buenas poses, es muy heredero y muy de la escuela de George Pérez, de Byrne, de todo ello, y tiene los problemas que de repente ellos mismos tenían cuando de repente empecé a ver que todas las caras se parecen, que los rasgos, por ejemplo, de Roddy no son los rasgos de una persona de color, sino son tú le cambias el color nomás y es Tony Stark también. y lo mismo pasa con todo el resto de los personajes que no corresponden a la etnia blanca. Afroamericana. Tiene blanca. ¿Ah? Afroamericanos. Sí, blanca. No blancos. Claro,
Tolkien, de cualquier otra etnia tienden a parecerse un poco y empezáis a ver cierto como un canon demasiado evidente. Claro, ahí está mostrando Fernando, para los que nos estén escuchando, está mostrando ahora unas páginas donde lo vemos muy claro. Sí. Rasgo de lo que uno reconoce que una persona afroamericana no tiene. A ver, siendo muy crítico al detalle con el dibujo del cómics, hay un momento en donde, bueno, Rhodey en este cómic, para los que nos están escuchando solamente en podcast, tiene un corte cuadrado, es plano arriba y para los lados, que también es muy de la época, es de 80-90 ese tipo de corte. El Príncipe del Rap lo tuvo en un rato, Will Smith lo tuvo así. El tema es que hay una escena en donde Rhodey ocupa unos audífonos, como los de Francisco, los de Fernando, pero en vez de que sea redondo, se lo hacen cuadrado para que encaje con el peinado. Es muy graciosa esa cuestión. Es un detalle, o sea, y ahí entramos a picar muy en fino. ¿Ya? Es un pero detalle. No tanto, porque sabes que algo que me pasa con él es que de repente los rostros se le van al diablo. En los acercamientos sobre todo, y cuando tiene que hacer un 3/4, perdía las proporciones mal. Yo creo que hay momentos que me parece bueno el dibujo, me recuerda de repente un poco a Bredin, como decía, me recuerda de repente a Pérez, sobre todo en el dibujo de los trajes. Pero hay momentos en que de verdad a mí me parece un poco deficiente el dibujo, y considerando también que tiene esta cosa de que después le empezáis a ver como la estructura que tiene para dibujar todo, un poco como de repente leer un manga no muy bueno. Bueno, vamos a hablar más en profundidad del dibujo al final, como siempre, pero esto era los preliminares. A ver, argumento, ¿de qué se trata esta historia? ¿Por qué se llama La Guerra de las Armaduras? En términos muy simples, muy simples, porque tampoco hay que darle tanto peso al tema. En un momento Tony Stark descubre de que le robaron su tecnología. Específicamente no dicen qué. Eso es una cuestión que yo revisé. Al parecer le robaron un chip, y ese chip es parte de la tecnología que tiene la armadura de Iron Man. Y ese robo de esa información, de esa tecnología, es aplicado a diferentes armaduras a lo ancho del mundo y por diferentes facciones. O sea, en teoría, después de hacer una revisión por computadoras, infiltrar... Aquí viene toda una subtrama, vamos a entrar a criticar esa cuestión también. Viene toda una subtrama de la infiltración en diferentes computadoras. Ocupa la computadora de los Vengadores para definir quiénes podrían estar usando ese chip. Y hay tanto supervillanos, algunos de bastante poca monta, como elementos del gobierno que podrían estar usando su chip por los poderes que manifiestan. El chiste es que no dice en ningún momento para qué sirve el chip, qué es lo que hace el chip. Es tecnología de Stark y fue robada. Me recordé un poquito, no sé si te acordás, Francisco, cuando se denunció de que los PlayStation estaban siendo ocupados por no me acuerdo qué gobierno para dirigir misiles. Y que ahí PlayStation Sony sacó un disclaimer, un agreement que tú tienes que pulsar para poder ocupar la consola, que tú no debes ocupar la tecnología de esta consola para el desarrollo de armas o tecnología de armas. No sé si te acordáis. No me acuerdo. Bueno, esta cuestión fue cuando salió la Play 3, como a mitad de vida de la Play 3. Salió esta cuestión, que supuestamente, no me acuerdo qué gobierno era que estabas desmontando las Play y ocupando los procesadores de las Play para misiles teledirigidos, porque era una tecnología realmente muy buena. Yo nunca supe si era verdad o si fue una campaña publicitaria de Sony muy exitosa, porque, claro, ahora suena fake, en esa época no sé. Pero bueno, no lo explica. Entonces, en términos muy simples, Tony Stark decide de forma bastante... A ver, es de forma bastante tonta, pero muy Tony Stark, decide que él tiene que solucionar esto porque estamos hablando del Tony Stark real, el que fue construido sobre la base de que él un día se da cuenta por una situación que tiene de rehén. Él pasa a ser rehén de una facción rebelde en un país indeterminado del sudeste asiático, así en Vietnam. Pasa a ser rehén. Se da cuenta de que empresas Stark o las empresas armamentísticas Stark habían dañado al mundo y él tenía la culpa, porque él era un traficante de armas. Él fabricaba armas y las vendía, y por eso era multimillonario. Entonces, esa culpa, que es la que está efectivamente representada en la película de Iron Man, lo decide a redimirse. Él dice, esto está mal, es culpa mía, yo lo hice voluntariamente y debo redimirme. Y por lo tanto lo que hace es sacar a empresas Stark del negocio armamentístico, crea a Iron Man para salir. Esto es muy parecido a la película, que Iron Man para salir de rehén, efectivamente sale de rehén, y
perfecciona su armadura para poder luchar contra el crimen y redimirse como persona y redimir a empresas Stark como empresa, valga la redundancia. Entonces, cuando se descubre que esta tecnología ha sido robada para específicamente hacer el mal, él se siente culpable y decide tomar cartas en el asunto y decir, no, el que tiene que solucionar esto soy yo. Ya, primera trampa argumental, mi estimado Fernando. ¿En serio no le podía pedir ayuda a nadie? Yo eso me lo preguntaba con cada página que iba avanzando. Mira, es una cuestión tan Tony Stark, yo creo, yo soluciono, yo me la sé toda, que es justamente donde se pisa la cola el compadre en el transcurso de la historia. ¿Sí? Porque claro, hay sangre en mis manos por tecnología que me robaron y que están ocupando en diseños de trajes de villanos X, porque hace un listado de una galería de villanos de Iron Man y del universo Marvel que probablemente tengan esa tecnología. Aquí, espérate. El escarabajo, onda de golpe, onda de shock, el Doctor Muerte, el Controlador, Nina Escarlata, el Macero, el Profesor Poder, el Hombre Titanio y la lista sigue. El Profesor Poder, ¿en serio? ¿Sí? No sé, es que piensa lo creativos que eran, si estamos hablando de una cuestión de ¿cuánto? ¿De los años 80? Sí, o sea, esto es heredado de los 70-100%. Sí, pues entonces, ¿qué más que si los güeyes eran así de creativos? Hay un compadre que se llama Spy Master que roba un diseño y se lo vende esa información al competidor directo de Tony Stark, que es Justin Hammer. Y Justin Hammer se dedica a partir de ocupar ese diseño de ese chip, empezar a actualizar los trajes de los villanos que combaten a Iron Man. Ojo que hasta ese momento, adelantando un poco a muchos números más adelante, a muchos números más adelante, Justin Hammer no sabe que Tony Stark es Iron Man. Claro. Solamente... Bueno, esta es la época en donde el grupo de gente que sabía quién era Tony Stark, Iron Man, era muy poca. Y hecho, Iron Man era el portavoz de la empresa de Stark. El Así es. Guardaespaldas. La persona varias veces en el cómic. Sí, pero que después pasa a ser la que es novia de Roddy, pasa a ser como la relacionadora pública de Stark Enterprises. Pero para el caso de esta historia, Iron Man es el empleado guardaespaldas de Tony Stark. Y entonces acá empieza todo un hueveo porque Tony Stark es un saco wea, porque eso es, la historia nos enseña nuevamente que Tony Stark es un saco de weas. Porque el tipo le dice a Roddy, esta wea la tengo que solucionar yo. Pero jefe, ¿por qué no le pide ayuda a sus amigos Vengadores? No, esta cuestión la soluciono yo, porque yo soy Iron Man. Entonces, tan Barça que se mete en ese momento. Iron Man pertenece a West Coast Avengers, porque Avengers se había subdividido en dos bandos, ¿ya? Y uno de los bandos, Vengadores de la costa oeste. Justamente, costa este, costa oeste, obviamente para sacar otro título, y él pertenecía al de la costa oeste, donde estaba Hawkeye, estaba Caballero Luna, próximamente 30 de marzo, serie en Disney Plus. Estaba también Pájaro Burlón, o Mockingbird, que es la esposa de Hawkeye. Creo que estaba Wonder Man, si mal no recuerdo, y me faltaría uno, pero no importa. El asunto es que ese grupito era al que pertenecía Iron Man en ese momento, y Tony Stark barzuamente se mete a la computadora de los Vengadores para sacar información que le pudiera tomar de referencia y empezar a hacer datos cruzados y saber quiénes podían tener tecnología similar a la que él estaba utilizando. Y ahí empieza el compadre que yo tengo que eliminar a todos estos hueones que tienen tecnología similar o igual a la mía, porque eso significa que la sangre que ellos derramen es culpa mía. Claro. Pero yo lo tengo que solucionar porque el diseño es mío, ¿cachai? El diseño es mío solo. Es una vuelta tuerca muy forzada, demasiado forzada. Claro, o sea, me parece, a ver,
siendo condescendiente con el cómic, me parece que es una decisión entendible que él diga, oye, la tecnología es mía, yo tengo que detener esto, me la robaron a mí, es falla mía. Sí, es entendible, ese punto. Ya, empezar a traicionar de entrada, o sea, número uno, traicionamos a los Vengadores porque estoy ocupando la computadora de los Vengadores para definir esto. Ya, la base de datos de los Vengadores, la computadora de los Vengadores. Después no les dice nada, los Vengadores lo citan 2 veces. ¿Qué estás haciendo? Ustedes no se metan. Ya, y supuestamente son sus amigos, que son lo otro. Es como, no debería traicionarlos, pero aquí vamos, los vamos a traicionar. se lo cuestiona, es como a este Iron Man se cuestiona mucho el tema, ¿debería traicionar a mis amigos o debería ser los partícipes de esta lucha? Nada, los traiciono. Pero lo hace igual. Pero es que es tonto porque al no pedir ayuda, que es toda una cadena, o sea, a donde empieza a eliminar a los villanos que tienen tecnología similar a la de Stark, empieza a eliminar y eso empieza a generar mala publicidad para la empresa de Stark, por un lado, y de rebote a los Vengadores, porque él es parte de los Vengadores. Como un Vengador está haciendo ataques personales a diferentes villanos, y en particular hay uno que es el que da el punto fuerte a la historia, que es Stingray. Stingray es un compadre que tiene que protege una instalación submarina y que es Mantarraya lo trajeron. Que es un agente de gobierno. Entonces está tan obsesionado Tony Stark de que ese compadre en su traje tiene tecnología de Stark, que lo ataca. Y cuando lo ataca y ocupa un nulificador de tecnología para deshabilitar la tecnología Stark en todos los enemigos, él la ocupa con este compadre y no tiene tecnología Stark. Toin. Entonces, ¿qué pasa? Que con eso el gobierno le pide a S.H.I.E.L.D. que le pare los carros a Stark, porque esa otra jugada muy buena. Sí. Esa otra es la jugada buena, porque va Nick Fury, va a enfrentar a Tony Stark, le dice, compadre, Tony Stark le dice, calmado, yo te voy a revelar la identidad de Tony Stark. Y Tony Stark falsea... No, de Iron Man. De Iron Man. Falsea la identidad y Nick Fury le cree. Pero ¿cómo? Si Nick Fury, weón. A la primera. A la primera. Y después cuando lo atacan, eso pasa más adelante en el cómic, pero después cuando lo atacan, bueno, en todo caso no estoy revelando tanto, después cuando lo atacan a esto supuestamente Iron Man, este personaje inventado, resulta que caen en una trampa y desactivan a las armaduras que tenía S.H.I.E.L.D. con este chip, con esta tecnología. Y Nick Fury no le entran sospechas, no dice, mira tú, qué raro, sabían que venían a atacarnos y nos ganaron. Y eso que venimos con todo, llevó como 2 batallones de soldados más las armaduras y nos ganó igual. Mira que tú, qué raro. Y cuando le cuestiona a Tony Stark, oye, tú no le dijiste nada, y Tony Stark, no, yo no le dije nada, ¿cómo se te ocurre? Supo él, por la suya. Sí, bueno. Lo que fue más allá, porque el weón dijo, mira, déjame meterme a tus computadoras y yo te voy a ayudar. ¿Y qué pasa? Que el weón pone un botoncito esos de rodamiento en la computadora. Este botón estaba pegado. Este botón tiene un chip. Nos estaban escuchando. En chill, weón, en chill. La weá llega a ser ridícula. Pero insisto, es un cómic de la época. En ese momento, así que Tony Stark es más vivo que S.H.I.E.L.D. Sí. Iron Man. A ver, otra vez, voy a dar un poquito de argumento para que lo desarrollemos, que el argumento no es difícil. Bueno, una vez que se descubre esta cuestión del chip, que como vuelvo a reiterar, nunca se indica qué es lo que hace el chip. Le robaron un chip, es tecnología Stark, es parte de la armadura y por lo tanto Tony entiende que el daño que hagan los supervillanos o las personas en general con su chip es culpa de él. Entonces, a más allá de cualquier cuestionamiento, empieza a buscar a los usuarios supuestamente de este chip con esta investigación que hace y se enfrenta a diferentes villanos y a diferentes personajes del ambiente Marvel que son todos como de segunda línea. Se enfrenta al que tiene patas largas, ¿cómo que se llama? Steelman.
se enfrenta a Mantarraya, se enfrenta a esta división de S.H.I.E.L.D. que son soldados como mejorados gracias a estas armaduras, porque son todos con armadura. Lo gracioso es que estos existían de antes. Estos personajes con armaduras que existían de antes. Y en realidad uno no ve qué es lo que hace la S.H.I.E.L.D. Es como que tienen los mismos poderes. Y de hecho Tony Stark los derrota usando un nulificador, como dice Fernando, que básicamente lo que hace es quemar el chip. Fin. Y lo funde hasta la raíz y no lo puedes volver a replicar. ¿Ya? Y enfrenta a diferentes enemigos. A ver, aquí también hay un tema. No sé, claro, con lo que no utiliza la armadura de los enemigos. Aquí también hay un tema que es que, conversémoslo. Hay una serie de subtramas innecesarias, redundantes, que no llegan a nada. A ver, primero está la subtrama de la discusión de Rhodey con su novia, que es la relación área pública Stark. Está todo el tema de la trama legal, entre comillas. ¿Por qué? Porque una vez que Iron Man, Tony Stark descubre esta cuestión, decide que también tiene que tomar cartas legales en el asunto y contrata un grupo de abogados, que son los abogados Stark, para que ataquen de forma legal a las empresas que supuestamente están ocupando la tecnología Stark. Hay una subtrama que es del propio Tony Stark que no llega a nada, que es básicamente él tirándose minas. Literal, o sea, aquí, si bien no se muestra el sexo, se muestra que sale con una mujer y en la mañana siguiente están tomando desayuno. Claro, para la época no podía ser más explícito. Pero en términos simples, Tony Stark en un capítulo se va a jugar tenis con una mina, con una mujer, y amanece a la mañana siguiente con ella desayunando. ¿Para qué te contaron eso? No sé. Porque la rubia es muy random y no aporta nada en la historia. Y de hecho, él mismo dice, necesitaba este descanso. Y yo mientras lo leía decía, no, porque me cortaste toda la trama argumental para mostrarme cuatro páginas a pito y nada contigo jugando tenis. No entiendo. De verdad hay muchas situaciones que son bien bobas sí. Y que no suman a la historia. Pero yo pensé, cuando estaba leyendo la estaba releyendo, dije, quizás Rodrigo por el tema legal le podía enganchar. ¿Por qué? Porque sucede que el grupo de abogados, Tony Stark le dice, bueno, acá me robaron tecnología, aquí hay un robo industrial, aquí hay espionaje, necesito que ustedes empiecen a hacer el barrido, empiecen a poner el caso, a la justicia, toda la cuestión. Pero ¿cuál es el error grande? Que de hecho se lo manifiesta el jefe el abogado encargado, el principal, dice que acá el error es que no estaban patentados sí, lo mantuvo. Entonces al no estar patentado ese proyecto, no puede reclamarle a nadie, ¿cachai? Sí. Entonces ahí se pisa, claro, se pisa la cola Tony Stark porque no había patentado, porque eran prototipos, no era una hueá definitiva, ¿cachai? Ni siquiera la ocupaba él, sino que era un diseño que él estaba haciendo un prototipo y que justamente en un Spice Master se lo robó muchos números antes y está eso, un diseño sin patente en Estados Unidos, cualquiera matanga nomás, ¿cachai? O sea, eso no solamente en Estados Unidos, en cualquier lado, pero es que no tiene sentido. No tiene sentido varias cosas. A mí lo que más me molesta de todo esto es que nunca te explicaron qué hacía el bendito chip. No sabíamos si era una unidad de procesamiento, de energía, de poder, si calculaba blancos, porque más encima todos los supuestos usuarios de no los supuestos, todas las armaduras que fueron desactivadas gracias a los nulificadores, que por lo tanto indicaban que sí tenía tecnología Stark en la armadura, todos tenían poderes diferentes y hacían diferentes cosas. Algunos volaban, otros lanzaban energía, algunos eran súper resistentes. Nunca supimos qué hacía el chip. ¿Para qué servía? ¿Era una unidad de guía? Ya, no sé, a mí de hablemos verdad... que esto es la época en que cuando se hablaba de la tecnología y de los computadores sobre todo, de la capacidad que podían llegar a tener los computadores, estamos hablando de magia. Esto es Weird Science, en que podía llegar a ser tu novia a través del computador. Como el computador lo puede hacer todo. Y lo mismo siento yo que pasa en el aspecto legal de esta historia. Es como que no sé qué hacía su bufete de abogados hasta entonces. Estaban descansando y cobrando nomás. Porque a ellos no se les haya ocurrido que quizás hay que sacar patente de las cosas que están inventando. ¿No se te ocurre? Y de hecho el Tony Stark le dice al abogado, le dice, yo te pago una cantidad inmensa de dinero para que trabajes.
no te se la tira pesado. Y después, Yo y creo después que dice, Dale, no. no, es que después dice, creo que me sobrepasé. Roddy, creo que me sobrepasé con el abogado. A la vuelta de nuestro viaje me voy a disculpar con él. Es más culposo que católico este. Yo me acordé en algún momento de la película de todos mis circuitos en Futurama, donde al público le dan para escoger en algún momento. ¿Usted quiere que Calcleon vaya a rescatar a su amiga o que haga papeleo tedioso? Y todos votan por papeleo tedioso. Es como que en algún momento esta historia podría haber ido por ahí. Podría haber sido la historia sobre no sé, el camino legal y de lo que se trataba tecnológicamente el chip, o no, vamos a pegarle a la gente, que es finalmente lo que se optó en esto, que era la manera que tiene de resolver esto Tony Stark. Yo lo encontré aquí súper adolescente. Es como el adolescente que tiene problemas, pero decide no contarle a los papás. Y que quizá al final de todos los problemas que pasa y que pierde amigos y que qué sé yo, deja la tremenda escoba, se va a dar cuenta que, pucha, quizás si lo hubiera hecho a mis padres que tienen contacto y tienen experiencia, esto se hubiera resuelto de una. Pero no, él decide hacerlo el modo duro y malo. Y para peor, empieza con un berrinche toda la historia. Cuando él se Sí. da cuenta de que le robaron la tecnología, rompe todo. Y Sí, entonces no, Roddy se entra le da una entonces le tontera. cuenta. O sea, más encima tu definición es súper buena, Francisco. Tengo que decir porque que me reí en ese efectivamente momento. esta cuestión parte como un berrinche de adolescente, así como, no, mira lo que me hicieron, pero ¿qué te hicieron? Me robaron, y más encima, esto es muy gracioso, esto sí es muy gracioso. En cada momento que hay un momento, vale la redundancia, de tensión o de crisis de Tony, hay un personaje que le dice, bueno, y si pides ayuda o le explicas esto a alguien más o si lo haces público, porque en el primer momento Roddy le dice, bueno, pidamos la ayuda a los Vengadores, no, esto tengo que hacerlo solo. ¿Y por qué? ¿Cachai? No pensaban hablar con un Roddy mayor. le dice, sí, es como, ¿cachai? Es como, ¿por qué no hablas con el director? Que anda, no, más que hace un bullying en el colegio. Claro, ahí está ¿Y si cuando hablas con un rompe. profesor? No, no, Fernando lo pero está no mostrando yo. cuando rompe las cosas. Y viene Roddy y le dice: Sí. ¿y para qué estás rompiendo las cosas? Puede que te sirvan más adelante. Sí, Que es un berrinche que después se va a repetir. No voy a adelantar lo que pasa más hacia el final. sí, no, Pero el mismo berrinche sí, que hace claro. hacia el final. Sí, es que es el tema. Y como te digo, Más en escala. siempre hay otro personaje que le hace contrapeso y le dice, bueno, y podríamos hacer las cosas diferentes, ¿no? Y él, no, esto no es así, es como, yo sé, tú no. Tú no sabes ¿No has nada. pensado en así como, comportar como un adulto, Tony? Ahora, a mí el argumento inicialmente no me parece malo. Me parece lógico. No. Tony Stark se dedica a la tecnología. De ahí nace Iron Man. Iron Man es el brazo fuerte de todo esto, el músculo. Y es lo que le da algo de interés a esta historia. O a las historias de Iron Man. Y el que te roben tecnología y de repente tú estás ahí que tu tecnología se ocupa para el mal, bien, hasta ahí. Podría haber durado 2 números perfectamente para resolver este problema. Hoy en día hubiese durado 1. Página 1, descubrimos este problema. Página 2, a Tony Stark lanza una actualización al mercado para matar el problema que hay. Listo, se acabó. Pero en esa época parece que había que ir a pegarle a la gente. Ojo que no son ni tantos números, son 6, 7 números. Lo que pasa es que eran los cómics de Se hacen 34 eternos. páginas de esa época. Y claro, había que rellenar con historia, pero te la rellenan muy mal. Es que aparte está todo el tema esto de obligadamente esto tiene que durar. Ya, que como bien dice no tiene sentido. O sea, perfectamente debería ser. A ver, en 4 números te hubieran desarrollado todo y hasta te hubieran dado consecuencias. En uno te cuentan todo el argumento. En uno te cuentan el argumento y en otro podrías lo solucionar sin ningún problema haciéndolo largo. ¿Ya? Porque además, como decimos, o sea, a ver, te muestran muchas peleas contra los tipos que usan armaduras innecesariamente. Con que te hubieran dicho, ya eliminamos este otro, estamos listos. Porque además la discusión, el conflicto, la pelea es muy base. Es como Iron Man llega, lucha contra el enemigo, lo detiene, le pone el nulificador, quema la armadura, fin, nos vamos. La única que tiene algún desarrollo que se entiende es el tema de Shield. Que se entiende por qué, porque tenía que hacerlo salir porque la unidad era una unidad especial. Fernando, dime. Yo agregaría dos puntos más importantes que son necesarios, puntos que realmente resaltan la historia. Uno de los puntos es que tenemos a Steve Rogers. En ese momento él está como el capitán de los cómics. Claro. Y es Tony Stark quien le diseña un nuevo escudo, ¿ya?
Y es en este proceso donde él le cuenta un poquitito en qué está, porque en ese momento Steve y Tony son amigos de... Y en el transcurso de la historia, lamentablemente se quiebra la amistad. Porque, un poco más adelante, la primera, sí, el primer enfrentamiento no ocurre nada, llegan a un acuerdo pacífico de que déjalo y lo deja. Y Tony Stark no lo intenta. Pero después vuelve a su andada. claro, entonces en el segundo ahí se lo caga y nuevamente, me cagué un amigo. Claro. Ese es un punto. El otro punto es que finalmente estaba tan chato Hawkeye que Hawkeye era en ese momento el presidente de los Vengadores, de los West Coast Avengers, y decide a Tony Stark, ya, pásame la tarjeta, pata en la raja, tú ya no seguís siendo Vengador porque nos estás haciendo mala publicidad a nosotros tenemos que... ¿Cómo te vamos a justificar todo tu ataque y en todos lados? Porque después viene una cuestión que es más encima más idiota de Tony Stark, que es crear un conflicto internacional con Rusia. Porque el weón... Sí, hay cero cuestionamiento de Tony Stark respecto a sus actos. Sin nada, Cero. es como... Yo hago las weas que quiero y me da lo mismo que sea, soy Iron Man. Entonces, weón va a atacar al hombre de titanio y al Dínamo Carmesí, porque ellos también tendrían ese tipo de tecnología de Stark en su armadura. Y ahí crea un conflicto internacional porque weón pasa a atacar a los weones Sí. patuamente. O sea, es un agente norteamericano, porque más encima, como había sido siendo miembro honorario de los Vengadores, es un agente norteamericano en territorio ruso atacando a agentes rusos. Porque el Dínamo Rojo y el otro son del gobierno, son agentes rusos, efectivamente. ¿Son KGB? ¿Ya? Claro, y resulta que, bueno, este es un detalle que yo sé, porque yo sé, en esa época había una regla no escrita, en realidad deriva de la ley internacional. Los gringos no mataban rusos en Rusia y los rusos no mataban gringos en Estados Unidos. Porque matar a gente en el otro país o atacarlos directamente es un acto de guerra. Es diferente si tú matabas a una gente en Alemania, ponte tú. Por mucho que fuera parte o no del orbe soviético o el lado occidental, no era territorio soberano del otro país. Entonces no era acto de guerra, era cosas que pasan. ¿Ya? Entonces, no, Tony Stark, voy a hacer esto, puedo iniciar una guerra. Cosas que pasan, vamos a hacerlo igual. Y no se inicia la guerra, curiosamente, tampoco. Claro, No, pero sí tiene graves consecuencias con Iron Man. Porque Iron Man Claro. comete algo ahí que grave, muy grave, y que él lo dice, fue un accidente. A ver, también otro elemento que juega en favor y en contra es el uso exagerado, porque es muy injustificado de personajes secundarios y terciarios. Ya, está este genio computador que lo va a buscar, usa finalmente a uno de las versiones del hombre hormiga, que justamente el hombre hormiga del cine de Marvel. Scott Lang. ¿El segundo o tercer hombre hormiga? Claro, El segundo, Scott Lang. El segundo, que es un ladrón, que es como sale en las películas, es un ladrón que tiene la armadura del hombre hormiga y puede reducirse, y originalmente ocupa sus poderes para robar, pero después lo reclutan ciertas fuerzas para poder luchar contra el bien, bla 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 bla. Es muy necesario, Y que pero acá de llega cierta como forma un, también como es bien un rico. técnico en informática, una cosa así. Sí, Claro, es que de hecho lo que Scott pasa Lang era que, técnico en informático. disculpen, pero lo que pasa que Bob Layton, que es el co-creador del hombre hormiga, de este Scott Lang, dentro de su historia emplea a Scott Lang en Stark. Pasa a ser un empleado de él, un empleado a prueba durante un tiempo, y después que la relación no termina muy bien, él hace su empresa independiente, que justamente en el tiempo en que, como dice Rodrigo, le pide ayuda para poder de cierta manera hacer recontraespionaje y poder tener esa información que le hace falta para saber quiénes son los villanos que pudieran tener tecnología Stark y la estén utilizando. Claro, es que la ironía acá es que por un lado Tony Stark lo quiere ocupar sin decirles del todo para qué es y que al final Iron Man va a salir en esto. Y Scott Lang también le dice, ya, yo te ayudo ocupando mi conocimiento sin
que el resto sepa que yo también soy el hombre hormiga y que en realidad no es que yo haya hecho algo tecnológico, sino que me meto y bajo al tamaño de un chip y ahí es donde le dejo la embarrada a la otra empresa. Es mentira con mentira, a eso voy. Sí, es que bueno, es que, vuelvo a reiterar, es parte de la personalidad real de Tony Stark. Si Tony Stark era eso, era un hombre que mentía, un hombre que manipulaba, claro, supuestamente en pro del bien, pero lo hacía con sus amigos. Esa es la cosa más rara del mundo, una cuestión muy... Y no es tan raro, o sea, pensemos en el personaje de la gabardina, que se dedica a traicionar a sus amigos para resolver sus entuertos sobrenaturales. Sí. Y la diferencia, y que yo creo que aquí está más que nada dado porque yo siento que no está bien escrito el cómic, que de hecho en el momento está, por las cosas que ya hemos mencionado, muy mal escrito. Cuando yo leo un cómic muchas veces pienso en cómo sería grabado esto como una película, y esto para mí es como un reality, es una cámara que está siguiendo todo el rato a Tony Stark, porque de hecho me llegó a aburrir todo lo pegado en Tony Stark, que esto en ningún momento se aleja mucho, más que de repente para contarte Sí. en un mientras tanto en otro lado qué está sucediendo, o lo que le pasaba a Roddy con su intento de historia sentimental que ocurría por detrás, que era lo único que te decía que por ser amigo de Tony Stark la mina no lo pesca, o deja de pescarlo. Pero por otro lado tenemos a este Tony Stark donde leemos sus pensamientos todo el rato y lo que tú decías, llega a aburrir todas las veces que dice, oh, me siento mal por estarlos traicionando, pero los traiciono. Y después nuevamente pasa eso, oh, el Capitán América ha sido mi amigo toda la época, me voy a sentir mal por traicionarlo. Y lo traiciona. Es demasiado repetitivo. Si vamos a lo de Constantine lo hace y después lidia con las consecuencias y no estamos escuchándole lloriquear todo el rato de porque, ay, estoy traicionando a mi amigo. De repente lo hace, por cierto. Pero la idea es que hagamos avanzar la historia con esto y después tú tienes que lidiar con las consecuencias de no ser el buen amigo que le está mostrando ser. Creo que a mí una de las cosas que me aburría de la lectura de esto era leer los pensamientos de Tony Stark. No me aportaba mucho la mayor parte de las veces. El lloriqueo en Marvel, porque sí, lamentablemente es el lloriqueo en Marvel de este tipo, es muy empalagoso, es innecesario. ¿Por qué? Porque si vas a tener ese tipo de cuestionamiento, si vas a tener ese tipo de, hoy me gustaría no hacer esto, no lo hagas. Es como, oye, es casi como un adicto. Es como, hoy no sé, me siento tan mal cuando consumo cocaína. No consumas. Bueno, si fuera así de fácil, no serían adictos. Pero, sí, estoy de acuerdo, creo que pero, más que nada, yo voy al punto no adictos, del relato, ¿cachai? Aléjate del personaje un momento, déjanos a nosotros disfrutar del resto de la historia o enjuiciarlo a nosotros, ¿cachai? Siento que es un intento como de tratar de empatizar y darle profundidad y ver que no hace las cosas por malo, sino porque no así resulta. es su naturaleza y qué sé yo. Pero eso lo podéis dejar en claro con las dos primeras intervenciones, un par de viñetas. De hecho, yo me fijaba y es un cómic bastante recargado de textos. Para no ser un desarrollo de historia que se base en el diálogo a lo Bendis, que ahí, claro, tenía una viñeta llena de texto porque están conversando y la conversación se desarrolla la historia. Acá no, la historia se desarrolla porque sale a pegarle a la gente. Y todos estos textos demás abundan, sobreabundan. Y sobreexplicado, y además hay demasiado personaje. De hecho, ni siquiera ataca a todos los personajes que dijo al comienzo que iba a atacar. Es como que llegó un punto en donde el dibujante y el guionista, a quien más toca, ay, no sé, mete a este otro, ya, meto a este otro. Y se fueron. La lista original que incluía el Doctor Doom, que dije, cuando leí al principio dije, mira, Doctor Doom, NASA se pone interesante. Si aparece en una viñeta al comienzo y después nunca más. Nunca más lo mencionan. ¿Y por qué? Porque hacen una lista, o sea, mencionan una lista de los supuestamente personajes que podrían estar usando esta tecnología de armaduras. Y uno era Doctor Doom. Y dije, mira, si llegan a Doctor Doom va a ser interesante porque las historias con Doom igual tienen tema. No llegaron, se perdieron. Y en algún momento se olvidan de la lista que hicieron y seguimos con otros personajes y le seguimos metiendo tipos adentro. Le seguimos poniendo más pijamas. Súper innecesariamente. O sea... Es que no se entiende la decisión. Es como... Bueno, de cierta forma yo siento que este cómic fue muy obligatorio para el guionista y para el dibujante porque hay la inclusión de personajes de la televisión en más de una viñeta. Son 2 números donde aparecen personajes de la televisión. Aparece Don Johnson, Michael J. Fox y los otros no lo logré definir.
aparece la isla Gilligan y reporteros de televisión de noticieros reales de la época. Porque en esa época Marvel ya estaba, o sea, no Marvel, perdón, Stan Lee ya se había mudado a Los Ángeles y estaba tratando de mover lo que era Marvel Entertainment, o Marvel Entertainment, ¿era cierto? O Marvel Films, que era la que había hecho la serie de televisión de Spider-Man de los 70, que estaba tratando de meter películas, de hacer películas que salieron, que se hicieron. Sí, de esas películas estamos hablando. Entonces, este era como un cariñito, un sobajeo al mundo hollywoodense de la televisión norteamericana, que en donde Stan Lee estaba metido. Entonces, háganme este favor para, como dicen en Por último, México, eso es háganme el simpático. paro. Sí, sí, pero Y no, le es que da no un estoy poco diciendo que más sea de malo. diversidad a la historia. Sí, lo que estoy diciendo es que es agregar más personajes. Tienes 20 malos, tienes 6, tienes a todos los Vengadores, tienes 20 malos, me estáis metiendo a más personajes de la televisión a pito de nada, locaciones, el tipo se va, viene, luchan, o sea, construye la nueva armadura, la instalación de estar debajo de la casa de Tony Stark, después se van a otro lado, a la casa antigua, después se van a donde estaba antiguamente la fábrica Stark que se movió, después va a Rusia, va a la Antártida. Yo me hubiera cansado. De hecho, todo el tema de esta match de tenis que tiene con la rubia es básicamente porque le dice, oye, estoy cansado, me tengo que tomar un descanso. Y se va a jugar tenis. Que yo cuando llego a ese punto... A jugar tenis. Sí, A jugar porque tenis. lo dice, estoy cansado, llevo 2 semanas sin parar luchando contra estos malos. Me voy a tomar un descanso. Y se va a jugar tenis. Que no entiendo. No entiendo, en serio. Las decisiones argumentales son más que cuestionables. Son muy injustificadas. Y es como, yo entiendo que estaba cansado, pero te voy a meditar un rato, no te vayas a jugar tenis. Aunque se agarra la rubia. Se la agarra, ¿cachai? Pero... Ese era el motivo de jugar tenis. ¿Ah? Sí, agarrarse a la rubia. Pero no sé, yo de verdad, para mí, esos detallitos extra que no tienen sentido, a mí de verdad hubo un momento donde me molestaron un poco porque fue como, ¿cómo es que nadie se da cuenta? ¿Cómo es que no se dio cuenta el guionista, no se dio cuenta el dibujante, el editor? El editor. Claro, o sea, esto fue adrede. ¿En serio fue adrede? ¿Todos se pusieron de acuerdo? No, sabéis que Yo lo entiendo no sé, un poco no sé. por que están todo el rato tratando de empatizar con un lector adolescente que tiene que ver que su personaje vive en un mundo actual, por eso la historia vinculada con la empresa, por eso el personaje de la televisión, que es un personaje glamoroso, él es millonario, entonces tiene que hacer cosas de millonario, no puede vivir en un mundo normal y ordinario como el resto. Tiene que agarrarse a todas las minas que pueda para ser el super sujeto con el que me quiero identificar, y además va y lucha y le gana a los tipos malos. Y en eso quizá el problema, insisto, que se queda mucho y que quizás se hubiese resuelto mucho más con leerle menos la cabeza a Tony Stark y ver que no aporta en sus pensamientos. Sí, porque el estilo de los guiones juega mucho con el ser el narrador omnisciente que relata lo mismo que está en la escena, o mientras tanto, Claro. la típica que había esa, pero a la vez después cambia al narrador que es o Story, que precisamente Tony Stark. Yo me desperté, ahora tengo que mover la armadura, tengo que llamar a Roddy. Tengo que seguir con mi lucha. Y te la vuelvo a explicar. Sí. Más encima, Sí, como, en la teoría Marvel, después te la vuelve a decir. te la vuelve a contar, te lo cuenta todo de nuevo. Te hace hay como 3 resúmenes de lo que está haciendo durante la historia. Ya, es como, bueno, resulta que hace una semana me robaron. Sí, vengo leyéndolo el capítulo anterior. Si sé que estamos en medio de una saga, no necesitas darme todo el argumento de nuevo. Y te lo hace. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque no me acuerdo quién fue el editor de Marvel que dijo que cada vez que una persona tomara un cómic, podría haber sido su primer cómic en la vida y tenía que tener en ese cómic toda la información había y por haber para poder meterse en la historia. Y muchas veces, de hecho John Byrne, en muchos de los números de todos sus trabajos, él se dedicaba puntualmente a eso, a invitarte a saber en qué situación o qué punto de la historia está el personaje, y todo lo que le ha pasado antes te lo contaba en viñetitas chicas,
o con esas caritas que ponía él con los textos, porque es su técnica narrativa del compadre, para decirte, oye, Hulk está en esto, o She-Hulk está en esto, o el Capitán América está en esto, o los X-Men están en esto, o Alpha Flight está en esto. Es que hay formas de hacerlo, y sinceramente yo siento que la forma que se escogió acá es bien torpe. Es bien torpe. No es que sea mala, ojo, no es que sea mala, no es per se mala, es torpe. Hay formas más inteligentes, más elegantes, más sutiles de hacer todo eso. Aquí no, aquí es como que le dijeron eso al dibujante, al guionista, y dije, ok, página 1, resumen, y te hacemos el resumen de completo. Y seguimos. Que claro, a ver, como bien dice Fernando, no hay mucho que contar para atrás tampoco. Es que es el tema. Sí, le falta mucha carne a esta cuestión. Hablemos un poquito de la gráfica. Francisco, a ver, esta es mi opinión. Como ya dije, hay un montón de personajes, pero un kilo de personajes. Curiosamente, yo siento que no se recarga. A ver, el dibujo no se ve recargado por la cantidad de personajes que hay, porque el dibujante es realmente muy bueno para eso. El problema es que no hay avance narrativo, y eso hace de que la lectura sea lenta. Porque si bien están todos los personajes, hay muchos personajes por viñeta en algunos casos, muy bien dibujados todos y cada uno, como no te están contando realmente nada, se hace latoso. No sé si tuviste esa sensación al leerlo. Mi sensación, como lo dije al comienzo, es que si bien a mí me parece un buen dibujante, un buen narrador visual, que tiene mucho como de lo más clásico y bueno del dibujo de cómic, tiene unos trabajos de sombra que son buenos, dibuja muy bien las máquinas, por algo está, me imagino, dibujando Spider-Man, iba a decir, Iron Man. Cuando uno ve los dibujos de las ciudades, de los fondos, él rellena. Cuando te deja algo en blanco, tú sabes que es porque te lo está dejando en blanco y no porque es de la clase de dibujante que ya no sabe con qué rellenarte el fondo. El problema es que ya después de 3 números, uno lo ve que en su efectividad es un tanto, no sé, mecánico, como curiosamente. Es mecánico en el cómic de Iron Man. Es repetitivo, como que ya sabís, lo podían anticipar un poco. Ya es mucho. Y un poquito cuadrado. Me faltó acá de repente una splash page de más. De hecho, yo siento que el quiebre que se hace este cómic al final tiene un epílogo. Que, la verdad es que el epílogo no es que te vaya a matar el cómic. Podríamos hablar del epílogo perfectamente bien, aunque no lo voy a hacer. Pero es un epílogo que le pega, o sea, a los... ¿Cuántos son? 6 cómics anteriores, 7 números anteriores. Sí. Le pega 20 patadas y se trata de un sueño. Dibujado por Barry Winston Smith. Ya, por Arma cierto, X. y aquí se nota, y yo creo que, pucha, yo soy el Doc Mark, y me ponen al final a Barry Winston Smith, y ¿por qué no lo metieron a dibujar a un comienzo mejor? Porque de verdad el cambio es impresionante. Un dibujo con mucho más propuesta, por cierto, está hablando también de un sueño, entonces tiene y más narrativa también. Se podría haber tomado Es que es un sueño, como tú bien dices, pero hay narrativa en el dibujo. Hay mucha narrativa en el dibujo. Sí. Ya, te está pero insisto, este sujeto no es un mal narrador, que creo que está muy amarrado nomás por la clase de historia que está contando. Pero por ahí, por ejemplo, sentí que cuando ya se enfrenta a Fuerza de Poder se llama, ¿o no? El robot gigante, el último, el amarillo. El amarillo ruso, ¿cómo se llama? No, el ruso, el que generan la empresa competidora. Oye, de empresa que también me reí un par de veces. El tipo va y destruye una empresa, una factoría Stark, y esa es su forma de competir entre empresas. No sé, como que no interviene la autoridad, no pasa nada. No, si intentan competir conmigo, esto es lo que tendrán. Todo ese capítulo en donde está rediseñando el uniforme de Iron Man y dice, está sentado con un lápiz mecánico que supuestamente, que eso sí me pareció muy interesante, está sentado en una mesa haciendo un dibujo y el lápiz capta su dibujo y lo sube a la computadora. Tenía una tableta digitalizadora, una prototableta digitalizadora. Sí. Me llamó muchísimo la atención. Y el uniforme igual que el otro, solo que en dorado. Y no te hace nada. Yo no quería adelantar eso, pero sí quería ir al punto de que en el momento en que, y perdón por el spoiler, en el momento en que ya Iron Man se queda sin traje,
era un buen momento para hacer un silencio visualmente, y ahí yo creo que es donde demuestra que como narrador está muy amarrado a ciertos trucos y a cierta mecánica de contar la historia, y no, ese silencio que podría haber tenido y haberte contado esta trama de otra manera distinta para darle un énfasis, se va. Entonces uno, que yo al menos lo tuve que leer en digital y va página por página una tras de otra, se vuelve plano, no tiene puntos de llamado de atención, y eso yo creo que te demuestra mucho cómo es la historia. Sí, para mí hacia el final agarra, y eso fue lo que extrañé mucho al comienzo, cuando te están hablando de la cosa del problema tecnológico, del problema de abogado, que las peleas de Iron Man al comienzo son, como también lo mencionamos antes, no importan. Podrían no haber estado esas peleas de Iron Man, podrían haber sido relatados en una conversación. Las peleas importantes del final con el boss, con el big boss de este stage, sí, para mí bien. Ya esto es lo que yo espero en un cómic de Iron Man. Yo creo que no entramos a un cómic de Iron Man esperando ver discusión legal, sino que al latas pegándole a otro cabeza de tuerca. Sí. Ay, no sé. Es que lo que pasa, a ver, suena que estamos criticando mucho el cómic porque sí, efectivamente tiene muchas falencias. Porque es demasiado criticable, porque lamentablemente es de estos cómics que no sobrevivieron el transcurso del tiempo, que también tiene que ver en parte con la estética y con las decisiones argumentales, que es una cuestión que se conversa mucho en moda. Yo, en lo personal, yo con la moda no tengo ninguna mayor cercanía, no siento mucho de que la moda influye en mi vida y toda la cuestión, pero viendo a Federico Sánchez, por ejemplo, en City Tour, y a otros personajes en YouTube, he descubierto que ciertos argumentos que ellos dan es muy cierto. La moda, la estética es una forma de expresividad. La estética personal, la forma como tú te vistes, como tú te representas físicamente, ya sea con cortes de pelo, con maquillaje, etcétera, es una forma de expresión de la persona. Y aquí en el cómic se recoge mucho de esta moda. El problema es que, como bien dicen estos personajes que yo he visto, el chiste de usar elementos clásicos es que los elementos clásicos perduran. En cambio, la moda prêt-à-porter muere con la moda. O sea, la prêt-à-porter es aquella que se ocupa en el momento. Ejemplo, en los 90 se usaban muchas camisas gigantes para los hombres con colores pastel y diseño geométrico. Si los ves ahora son muy ridículas, porque eran ridículas. ¿Ya? Y en este caso hay muchas decisiones estéticas que están muy llevadas adelante por el momento, que claro, no sobreviven al paso del tiempo porque eran del instante. Esto era la moda del momento, esto era la moda esto era lo que los chicos querían ver en televisión. El Iron Man con hombreras, o sea, en televisión de los cómics, el Iron Man con hombreras estaba ahí por un motivo. Es la clara influencia de Michael Jackson con sus chaquetas con hombreras. Es el video de Beat It, es el video de Thriller, metidos en la estética de los cómics. Y el problema es que, si bien en su momento tal vez eso ayudó a que vendieran, hace que gráficamente el cómic sea muy añejoso, tiene artritis en las rodillas, ¿cachai? No puede hacer sentadilla este cómic, ya no puede estirarse mucho porque le duele la espalda, ya este cómic tiene esa falencia, tiene adolece de esas fallas físicas, por decirlo de cierta forma. Se le nota lo viejo, el caballero está viejo, entonces no le podéis pedir mucho. Dime, Fernando. Mira, yo creo que lo mejor de esta historia es la coda de Barry Windsor Smith. Gracias. Sí. O sea, sí, lo que dice Francisco. O sea, narrativamente es muchísimo más entretenido, interesante y atractivo que todo el resto de los cómics. Y es el epílogo que está en las ultimísimas páginas del último número, que es este sueño. Que también, a ver, aquí viene otra cosa. ¿Y por qué metieron el sueño en toda esta cuestión? Que más encima, que resume... Perdón que te interrumpa. Este sueño, y perdón que aquí voy a spoilear, así que si alguien quiere mutear unos 2 minutos puede hacerlo. ¿Está adelantando Ultron o Ultron ya fue? ¿Tú sí? ¿Ultron? No creo que Ultron... Creo que Ultron viene después. Estoy viendo a Ultron todo el rato en el sueño. Creo que Ultron viene después, a ver. Lo veo casi como un anuncio de que se viene Ultron. Bueno, lo que sí a mí me llamó mucho la atención el conflicto del sueño, por una cosa muy simple. Te resume todo lo que supuestamente te está explicando el cómics, que es el tema de la culpa de Tony Stark por su carrera armamentista, por la lucha de él para redimirse. Ultron es de los 60,
Y es de los Vengadores. Así que es mucho después de Ultron. Ah, Ya. Estoy Ya, viendo aquí por eso cuando lo surge perdí. el primer Ultron. Sí. 70, 80. Lo que pasa es que ha sido reeditado Ultron. Estaba verificándolo. Me parecía a mí que era de los 70, es de los 60. O sea, también me equivoqué. Bueno, eso. Entonces, es muy no sé si es gracioso. Es muy paradójico que en esta última historia, que incluye como las últimas 10 páginas del último cómic, te resume todo el conflicto moral que te estaba tratando de explicar durante 100 páginas. O sea, el cómic total, toda esta recopilación son 192 páginas, no, 194 páginas, porque son 34 números, 6 números. O sea, 34 páginas, 6 números. Más las portadas, contraportadas y extras que le pueden poner. Entonces estamos hablando de un tomo que llega a las 200 páginas. Y todo eso se resume en el último en la mitad del último número. Porque te resume, te cuenta, te define todo el conflicto ético que ha tenido Tony Stark todo este tiempo. Y te lo hace de forma magnífica. Sí, y lo más Y ridículo que es el mismo guionista, David Michelin. David Michelin, que es un guionista histórico de Marvel, que trabajó durante mucho tiempo en Amazing Spider-Man también. Se lo pueden buscar en la etapa con Tom McFarlane, en Amazing Spider-Man. El tipo sabe trabajar la psique de los personajes, y es triste que en un puro número que justamente es un sueño, y no habla de Ultron, sino que habla de la dicotomía de Stark, de ser el hombre máquina, el creador, el dios creador de algo, ¿cachai? Y ese algo, como que fuera Frankenstein, hizo el monstruo, es que le devuelve a él que el reflejo de lo cagado que está mentalmente, ¿cachai? De lo ahueonado que es, de lo orgulloso de que su creación en algún momento lo va a destruir, que su vida está tan dañada, está tan cagado, que él se oculta con esta armadura porque no es capaz de enfrentar de otra manera el mundo que tiene, que de los negocios, el mundo de la vida personal, siempre son caretas, y esas caretas finalmente han causado daños personales, han muerto gente, toda esa weá todo lo tiene cagado Tony Stark, ¿cachai? Y eso es esa pesadilla que tiene, es enfrentarse él a su creación. Bueno, ojo, yo también lo entendí un poco así, pero también lo veo desde otro punto de vista del ego de Tony Stark, porque al final él se dice que su mayor problema es él mismo. Es sí, un asunto de que yo no tengo otro rival. claro. Bueno, todo ese cuestionamiento que en realidad es buena, ese como el cuestionamiento interesante de Tony Stark. El cuestionamiento de yo puedo, yo soy inteligente, yo puedo hacer esto y tengo... Curiosamente, una de las gracias que tiene el tipo de carácter real que tiene Tony Stark en los cómics es que él puede hacer esas cosas porque no tiene los condicionamientos morales, por ejemplo, del Capitán América. Entonces él puede, entre comillas, enfrentarse a todos porque él no es un ejemplo de bondad o virtud. Él puede hacer las cosas. Que a la vez también es un cuestionamiento a sí mismo éticamente. Es como, bueno, que puedo hacerlas porque puedo. ¿Debería hacerlas? Y ese cuestionamiento está al final. Todo el cómic no está. Todo el cómic fue como, hoy tengo que hacer esto, vamos. Y vamos con todo. Y no importa lo que se le cruce, muros, empresas, personas, esperanzas, sueños, la relación de Roddy, su relación con la rubia, la relación con los Vengadores. O sea, en esta historia trastoca su relación con todo el mundo que lo rodea. Con sus empleados, con la jefa de relaciones públicas que es la novia de Roddy, con Roddy, porque también lo traiciona y le miente, con los Vengadores, con el Capitán América. No queda bien con nadie. Mete las patas con Yo creo todos. que, bueno, tú lo acabas de decir también. Yo creo que eso es lo bueno y lo interesante es esto, que no sea Sí. el ejemplo a seguir. Creo que es mucho más interesante un personaje con falencia y con tantas falencias. Y insisto que yo creo que más que nada Pero cuando cómo se lleva a cabo. es que es el tema. Tienes toda la razón, pero cuando se cuenta bien. Resulta que aquí tenemos un cabro de 15 años con cuestionamientos éticos de niño de 15 años. Y nadie me Claro. entiende. Y como tú bien dijiste, nadie me entiende. Mis papás no me entienden. No, qué mal. No voy a hacer la cama hoy día porque no me quieren. Entonces no voy a hacer la cama. Es eso. Y las Solo que en consecuencias son grande. superfluas. Sí. No, y para peor. No vemos que nada le pegue más allá que de algún momento se quede sin armadura. Es como el mayor golpe que recibe dentro de todo. Y finalmente no se entiende la decisión. No la decisión de buscarlos
los chips, la decisión de no decirle a nadie. ¿Cuál habría sido la diferencia si le decía a alguien? ¿Cuál? Si al final de cuentas nadie entendió lo que estabas haciendo, si lo hubieras dicho hubieran entendido, ¿ya? Y a la vez te hubieran exculpado de algo que tampoco sabían que estaba pasando. Porque ¿quién te habría culpado a ti de que te hubieran robado los chips? Nadie realmente, porque te los robaron. Y tampoco tenía que decirlo a público, porque si lo hubieras dicho a los Vengadores, estamos. Oigan, Vengadores, ¿saben que me robaron los chips? ¿Me ayudan a detenerlo? No, vamos. O por último se lo decía a Tony. Yo creo que el problema ahí Nick es que Furia. los Vengadores le hubieran preguntado, ¿y qué hace ese chip? Y hasta ahí queda, Sí, no sabía qué contestarle. No sé. No me preguntes tanto. Oye, ¿tiene patente ese chip? ¿Se podemos copiarlo? Quizás por eso no quiso contarlo, por vergüenza que lo retaron. Oye, ¿la patente? ¿Por qué no hacen eso? Pero es que de hecho el mismo Tony Stark dice, ¿cómo soy tan weón? Porque Que no lo no patenté esta weá. Sí. No, sí. Es así de Sí, weón. Y ¿sabes qué es lo gracioso? Vuelvo a reiterar, lo gracioso de cada vez que hace tipo de cuestionamiento es que hay alguien al lado que le dice, sí, pues ahí está lo hecho. Como, hay alguien, Roddy, el abogado, el científico Lang, el hombre hormiga, le dicen en algún instante, es como el lector consciente, ¿y por qué no lo hiciste? Es decir, más encima lo hay hecho otras veces, ¿por qué no lo hiciste ahora? Y es como, no hay explicación. Eso es lo peor de este cómics. Lo peor de este cómics es que las acciones más brutales de Tony Stark no están justificadas y no están explicadas. No solamente para los personajes dentro del cómic, sino para ti como lector. ¿Ya? Porque podría haberlo hecho diferente sin mayor problema. Pero en especial, podría haberlo hecho más corto. Porque 200 hay un intento de páginas explicación, también al comienzo te dicen también que lo intentan de la manera judicial, pero se dan cuenta que había muchas trabas y como que en cierto modo como que se va a demorar mucho. Se va a demorar mucho. ¿Y qué? ¿Y qué? Te robaron un chip. ¿Y qué? Como que ya no sabemos Sí. en qué cambia el mundo tampoco, porque Sí. no deje funcionando el resto No, de la tecnología en la armadura. Y además, para peor, tampoco es como que tampoco explique que haya hecho algo para que no vuelva a ocurrir. No aumenta la seguridad, en ninguna viñeta le dice a alguien, oye, aumenten la seguridad en las instalaciones de Nueva al York. final sí, pues, sí, para eso está este ¿Ah, sí? tipo que entra también a la historia, para que él haga ¿verdad? algo que no sabemos qué Sí. es, que Sí. es para que esto no se vuelva a repetir. Ya, pero era tan simple, no sé. Muy bueno. Y así podemos seguir. Así pues cuestionándonos seguir, por qué porque esta cuestión no para y no para y no para. Que yo creo, a ver, dentro de todo, yo creo que la peor crítica es la extensión. Porque si lo hubieran hecho corto, si esto hubieran sido, incluso si hubieran sido, no sé, 4 números, porque son 6, 7 números a 34 páginas. Pero si lo hubieran hecho corto, si lo hubieran hecho de 2 números, ya, 3 números, el inicio de la crisis, el desarrollo de la crisis, el final de la crisis, una trilogía, esto hubiera sido perfecto. Pero lo que de verdad te saca de quicio es toda esta inexplicabilidad en 200 páginas. Y eso es lo peor. Que esta cuestión no para, y hay más armadura, y hay más armadura. Y llega un punto en donde uno se cuestiona, ¿y en serio hay tanta gente con armadura en Marvel? ¿Quién hizo una moda este tipo? ¿Qué pasó acá? Entonces, no sé. Yo no sé. A ver, vamos a cerrar las cosas. Fernando, opinión sobre el cómic y a quién se lo recomiendo. Bueno, primero que nada, como dije antes, este cómic hijo de su época. Lamentablemente, con la visión de lector de ahora, nos damos cuenta que no envejeció bien. Lamentablemente, una historia que podría haber sido más corta. Sí, que meter a los Vengadores y al Capitán, por ejemplo, o al Hombre Hormiga, son casi anecdóticos. Porque podrían haber sido más vivos, podrían haber hecho crossovers con los demás títulos para vender más. No lo hicieron. Y la historia se hubiera ampliado con tie-ins de los demás títulos de Marvel. Ese es un error editorial. El otro sí, la extensión es demasiado, mucho detalle innecesario, mucha subtrama innecesaria, pero es de la época era así. No sé si alguno ha leído al Capitán América de Mark Grunwald, ese,
es la misma onda. Si el Capitán América súper cuestionado, súper pensado, súper interno, que su weá. Y con Iron Man la misma cuestión. Oh, me robaron tecnología. Oh, a este weón le tengo que pegar. Oh, ¿qué armadura ocupo? Roddy, ayúdame. O sea, es Para una que no maten más TLC. inocentes con mi tecnología. Sí, por favor. Oye, Roddy, dame tu dato de la peluquería. Hay un número tan weón que mucho antes que Tony va a donde una mina que conoce que es dueña de una peluquería en un centro de estética. Y a Roddy le gustan unas minas que están adentro. Y dice, me podrían hacer un arreglo de la uña. Y le hacen las uñas y después weón sale con las uñas pintadas, las uñas cortaditas, super fin. Y después el Tony está en la garra para el hueveo. Oye, te quedó linda la uña larga, pero se la tiene que cortar ahí. No, eso no es de macho. Es tonta. Y de ese tipo de weas estamos. Todo es el run de Michelle Cooper Layton es así, con weas que son demasiado gringas, demasiado de la época, los trajes, los looks, la forma de contar las historias que para los tiempos de ahora no son bien, no funcionan, son demasiado lentas. Nosotros queremos más acción. Hay acción, pero cuesta un montón de que llegue. Entonces pasa a ser casi una película de autor que está ahí. Y papel, ¿cuándo? Hay muchos slice of life de Tony Stark que va a ningún lado. Ya. No va para nada. Es relleno. Si esta cuestión tenía que haber durado máximo 5 números, 4 con cueva y sería. No, demasiado. Es cansona la historia, cansona. Sí, yo cuando la leí en su momento dije, Tony Stark, Iron Man, cool. Ahora que la leo después de 20 años, es una mierda. salvo el número 232, que es el número que está ilustrado por Barry Windsor Smith, que creo que es el mejor de todo, como coda a la historia, el mejor número es ese, de Barry Windsor Smith. Eso para mí es lo mejor. Francisco, opinión del cómic. A ver, yo también quiero, comparto lo de Fernando, es injusto calificar una obra con el parámetro de hoy. Estamos hablando de una obra de comienzo de los 90, fin de los 80, ya no me acuerdo qué año. Fin de los 80, 88, 89. Ya, fin de los 80 la estamos evaluando 30 años después. Es injusto evaluar la moda desde ese punto de vista. Por supuesto, siempre nos va a parecer gracioso si no queremos empatizar o comprender lo que estaba pasando en su momento. Creo que es una obra que intenta reflejar su momento, porque sienten que tienen un personaje que se trata de eso, insisto, es un sujeto que vive en un cierto glamour. Tú también lo explicaste un poco desde el punto de vista de la empresa. No, creo que desde ese punto de vista no es casualidad que hayan unos Vengadores de la costa oeste, que es finalmente donde se está buscando establecer Marvel, que representa también el espíritu más glamoroso norteamericano. Cuando hablamos de costa oeste estamos hablando de California principalmente, si bien no es toda la costa Pacífico, pero estamos hablando de como ese punto. Entonces, playa, sol, televisión y Hollywood. El este es Nueva York, el oeste es Los Ángeles, no hay más en Estados Unidos, claro. Como que son esas dos ciudades. Cuando hablamos de esos dos polos en Estados Unidos. Claro. Y claro, desde ese punto de vista, también hoy día si leemos un cómic de los 50, probablemente nos va a parecer muy, muy tonto, donde ni siquiera habían run, sino que muchas veces eran historias autoconclusivas y después era un poco como ver los picapiedra, donde lo que pasa el capítulo anterior no te afecta el capítulo siguiente. Pero tratando de verlo desde su propio estado, sí considero que es una obra muy, muy menor. Que una obra que claro, se cae en sus propias contradicciones dentro de su propio mundo, con sus propias reglas. Yo hoy día me quedó la sensación que estaba viendo un capítulo de Dragon Ball Z, donde Goku tiene que morir cuando encuentra un rival más fuerte y para volver a renacer y ser más fuerte, y lo derroto jajaja, como no, y no me canso y ni transpiré en matarte esta vez, pero nos demoramos toda una temporada en ver que este rival más fuerte que viene creciendo para que lo mate, y después yo renazco y te mato de vuelta. Y que tiene toda esta, insisto que mi mayor problema es escuchar los pensamientos de Tony Stark. Creo que podría, por el argumento, ser una buena base. Yo creo que estas son historias que dan para que se reediten hoy día.
se reediten con la tecnología que hay hoy, con un poco más de conciencia sobre lo que puede y lo que no puede hacer la tecnología hoy. Y te daría también para una buena historia y quizás para darlo más extenso. Yo creo que para mí se cayó un poco en la promesa inicial que tenía, como tú dijiste, que te aparecía el Doctor Doom de repente, y empecé a pensar quizás en todos esos personajes que tienen armadura o que tienen algo electrónico, tecnológico, que podrían haberse visto afectados por esta historia, y te da para una macro saga. Y no fue así, lamentablemente, y eso yo creo que es lo que al final decepciona tanto para esto. Yo sí tengo que decir que no solo en el último número por Warner Bros. Nick, sino que la pelea final me pareció bien. Era como lo que yo estaba esperando de un cómic al que yo no le estaba dando tampoco mucho. Si yo entré con este, y por eso te lo dije también, entré con este cómic con cierto prejuicio de que aquí hay algo que no me va a caer muy bien. Sí. O sea, de 6 salváis 2. De 6 números salvas 2. Sí, de 6 salvo 2. Sí, uno por la pelea y el otro porque está todo lo bien contado que los 6 números anteriores no. A ver, en lo personal, considero que hay formas mejores de gastar el dinero, más satisfactorias. Porque para ver, como son 200 páginas, estamos hablando de un tochote bien grueso de todavía, no es menor. Esto está editado, está reeditado por si acaso por Panini, no me acuerdo en qué número está. Ya lo vi por aquí, está reeditado en Panini. Y se reeditó el 2008. ¿Ya? Ni siquiera es caro, el tomo cuesta en su momento costaba 22 euros, 21,95. ¿Ya? No sé si no sé si existirá en existencia actualmente, pero de que esto fue editado por Panini, lo fue, como La Guerra de las Armaduras, aunque en inglés le pusieron The Stark Wars, pero sí se llama originalmente. Es sí. The Star Wars. Y después le llaman de La Guerra de la Armadura. Lo que pasa es que adentro hay un momento en donde Roddy me parece que dice, esto es una guerra de armaduras. Y entonces, como usando la premisa de Padre de Familia, lo dijo, tomaron ese nombre y lo pusieron en el título. Hay formas mejores de gastar dinero. 22 euros en pesos chilenos son 22.000 pesos. Va a subir por el tema del dólar. Y por la guerra. Es menor. Y por eso, por el tema del dólar. Es que no por la guerra directamente, sino porque la guerra hace que el dólar suba. Entonces, y va a subir el petróleo, así que va a subir 200 pesos en un mes aquí en Chile. Así que vayan acostumbrándose, no es broma. El petróleo, la benzina, el combustible va a subir 200 pesos en un mes. Así que, nada, a ver. ¿Qué puedo salvar de esta historia? Sinceramente nada, porque creo que no merece la pena que lo compres. ¿Ya? Si tú eres un fanático coleccionista de Iron Man y estás completando tu historia y consideras que esto es necesario para tener la línea completa de Iron Man, está bien. Si no, no. Ya, no hay justificación. No hay justificación para comprar esta historia porque puedes gastar el dinero en cosas infinitamente mejores a ese mismo precio. Ya. Supongo yo que estará en las tiendas de rama porque fue sacado dentro de la línea Grandes Autores, creo que Marvel, no me acuerdo, pero es tapadura, hay una edición de tapadura, está bonita la edición, pero no sé. A mí no me aburrió, un punto a favor, no me aburrió, pero sí me cansó, era súper cansado, porque como digo, hasta narrativamente era como mucha cosa, demasiado personaje dando vueltas, todo el dibujo está bien, no hay nada malo en el dibujo, pero mucho. Y eso. Ya, vamos a dejarlo hasta acá. No le damos más vuelta a la cuestión. Eso es. Y esperamos que les haya gustado el capítulo y que se hayan reído con nosotros, porque nos reímos muy la guerra de la armadura. Aquí está presentándolo nuestro querido Fernando. De David Michelin, Bob Layton, Mark Wright y Barry Winston Smith. Así está mencionado. Y eso, chicos. Cuídense todos. Nos despedimos. Chao. Que esté muy bien.